Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Brothercitas y sistercitos, esto es El Rey va desnudo en su versión de los jueves, la revista semanal. Y yo soy Mauricio José Suárez, el responsable de todos los desaguisados de este canal, porque pues no sigo sin ayuda. Entonces, no tengo a quién echar a la culpa. Es muy problemático para algunas personas cuando no tienen a quién echar la culpa de lo que hacen, pero bueno, en este caso así es la cosa. Los invitamos a que pensemos un poco sobre las cosas de manera un poco diferente de cómo suelen pensarse. Y de cómo suelen pensarse no solo de quienes tienen, digamos, la versión oficial, sino los que ofrecen la versión extraoficial. Entonces, es la versión extraoficial de la muerte, del asesinato de fulano, es que vinieron los extraterrestres con los incas y entonces en una pirámide volante de Egipto le dispararon con unos rayos cósmicos. Dices tú, pues mira, sí estás desafiando la versión oficial, pero lo que me estás dando es algo mucho más idiota y mucho más absurdo. Pero bueno, ese es precisamente lo que queremos, para lo que existe este canal y para lo que existe en particular este streaming que hacemos pues en directo 3 horas. No sé cómo llegué yo a hacer. Iba yo a hacer una cosita de 1 hora y llevo ya más de un año, casi dos, haciendo 3 horas. Es una cosa horrorosa. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedirle su apoyo. Decíamos que la semana pasada estábamos tratando de presupuestar el motor para la cortina de acero, la persiana de metálica, que es la entrada de esto, que es un local comercial y que convertimos en nuestro estudio, sobre todo porque es muy barato el alquiler y se paga con lo que nos dan, con lo que nos donan en Patreon, que es el símbolo que está arriba a la izquierda y que en la descripción de este video, aquí abajo, pueden encontrar los enlaces tanto a Patreon para hacer una aportación mensual como a PayPal para hacer una aportación por una sola vez. Todas son bienvenidas, todas son bien recibidas, todas son enormemente agradecidas. Porque sin el apoyo de ustedes esto no funciona, así de sencillo, y finalmente se hace para ustedes. Ayer publicamos Disparos, cortesía del Vaticano, un video que tenía yo ganas de hacer hace muchísimos años porque era problemático, porque, porque está extremadamente polarizado el tema y sobre todo porque la Iglesia Católica sigue manteniendo una versión oficial que no se ajusta a los hechos ni de lejos, ¿no? El PRI mantenía otra versión oficial que seguramente no se ajusta a los hechos tampoco, y no sé qué posición pueda tener ahora un partido teocrático, religioso como es Morena, ¿no? Por lo menos su presidente actual, que todavía nos tendrá, que hay que aguantarlo 11 días, o 12, creo que sí. Pero que nunca encontrar los datos así tranquilos es muy difícil porque los historiadores lo han manejado desde un punto de vista oficialista o desde un punto de vista de la religión. Pero bien, la Guerra Cristera, que se desarrolló de 1926 hasta 41, aunque en el 29 teóricamente terminó, pero siguió habiendo combates hasta 1941, mientras en el mundo se desarrollaba una guerra brutal contra el nazismo y contra el fascismo y contra las visiones autoritarias por parte de países que son democráticos, por problemáticos que sean y por imperfectos que sean, pero son democráticos. Pues aquí se estaba peleando una guerra religiosa promovida, financiada por el Vaticano, por lo menos en su primera fase. Entonces, tenía muchas ganas de hacer el vídeo de la Guerra Cristera. Ha molestado a algunas personas, lo cual me da muchísimo gusto, como siempre, y llevamos 8.600 visualizaciones. No está mal, tampoco es mucho. La media es decíamos, de 12, entre 12, 14.000, 13.000 visualizaciones en un día, en el primer día. No pasa eso con todos los vídeos de este canal. Luego, ni este streaming, ni los segmentos que vamos sacando a lo largo de la semana de este mismo streaming alcanzan esos niveles más que muy excepcionalmente, ¿no? ¿Por qué lo hago de todos modos si no estoy alcanzando así? No estoy como los grandes influencers que son millonarios, directamente millonarios en euros, no crean que en pesos colombianos o mexicanos, cosas así, no, en yenes, no, millonarios en euros y en dólares. Pues lo hago porque de todos modos sigue siendo para mí un público importantísimo. Miren, en este momento
hay solo 91 personas. Digo solo 91 de alguna manera de broma, porque miren, a mí me han traído de México a España, cuando yo vivía en México, me traían de México a España para que hablara yo ante 100 o 200 personas. Si estos vídeos alcanzan 3 o 4 mil visualizaciones, tanto el streaming como los segmentos, pues estoy llegando a más gente, la que nunca llegué en mi vida, mientras hice conferencias y presentaciones a 30, 40, 50, 100, 200 personas durante toda mi vida. Así que esto para mí vale muchísimo, muchísimo favor. Gracias a Cris, por cierto, por decir que no hay que olvidar los likes, que es lo menos que podemos hacer por el canal. Pues sí, porque sirven. Los likes y las suscripciones sirven para que llegue a más gente, porque YouTube considera que entonces lo debe recomendar más. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo creo no haber sido extremadamente antirreligioso en el video de la guerra cristera, y reconociendo que se cometieron barbaridades por ambos lados. Pero es que en aquel entonces así era la guerra, no había las reglas que ahora nos gusta hasta presumir y luego exigir que se cumplan, ¿no? La guerra inmediatamente anterior en México, 9 años después, la guerra de la Revolución, estuvo llena de atrocidades y despellejamientos, desorejamientos, desnarizamientos, violaciones por ambos bandos a las mujeres que se encontraban del otro bando. Una situación aterradora, que es como era la guerra. Y ahora tratamos o queremos verla como algo que tiene que ser un poco más civilizado, y hay tratados y demás. Entonces, fue una guerra horrorosa, absolutamente, pero sí fue una guerra promovida por los sacerdotes, por los obispos mexicanos, en contra de un gobierno legítimamente electo y de una constitución legítimamente promulgada, les guste o no. Así que pues los invito a ver el vídeo de la guerra cristera. Y por supuesto hoy a las 8:30 nuestra pausa. La semana pasada no pudimos hacerlo porque tuvimos la presencia de Jesús Manuel, nuestro experto militar, que nos hace el favor de venir acá, aunque va a todas las televisiones y es bien famoso, pero viene con nosotros a comentar cuestiones que además luego no lo dejan comentar en televisión, así que también por eso viene. Pero hoy vamos a hablar de la lobotomía, que fue una práctica que de pronto durante una época se consideró que iba a resolver muchos problemas mentales de mucha gente, y resultó que no solo no los resolvía, sino que era un verdadero horror. Pero tardó tiempo en descubrirse, pues las cosas no se saben cuando uno quiere, sino cuando uno las descubre. Como la gente que te dice, y entonces estuvieron vendiendo unos productos con unas sustancias que eran venenosas. Entonces, uy, qué malvados eran. Vendían cosas venenosas para matar a sus clientes, para que ya no les compren, ¿no? No, ni los fabricantes ni nadie sabía que eran venenosas. Luego resultó que eran venenosas, y había que cambiar las cosas. Por ejemplo, fíjate, yo llegué a tener un reloj pintado con radio, no radio de la que se escucha, sino radio del elemento radio. Como era luminoso en la noche, como te desprendía una ligera luminosidad, pues era muy querido para relojes y cosas así que brillaran en la noche. Y entonces para pintar las manecillas de los relojes, se contrató a mujeres que tenían una habilidad, la cual nosotros carecemos, de media, por favor. Y entonces tomaban una pintura con una sustancia radiactiva, con radio precisamente, y pintaban las manecillas y los puntitos abajo de los números de los relojes analógicos. Y como para hacer la punta finita del pincel, pero lo más fácil era con la boca, que lo hacen muchos, ven ustedes, son acuarelistas, todo el tiempo están sacándole punta a sus pinceles con la boca. Entonces se metían el pincel a la boca, le aplicaban saliva y se la quitaban para poder pintar los relojitos. Y bueno, al cabo de los años resultó que estas mujeres sufrieron terribles consecuencias, cánceres, quemaduras por radiación, una situación tremenda que costó vidas, pero que nadie sabía que eso iba a ocurrir. Entonces yo he visto algunos documentales donde se culpa a los fabricantes de
de relojes, como si ellos supieran que le iba a pasar esto a sus operarias. No estoy diciendo que les interesaran demasiado sus operarias, pero no estaban tratando de matarlas. Simplemente fue la ignorancia. La ignorancia solo se corrige con información. Y luego cuando la gente tiene información, cree que en el pasado existía esa información y no es así. Y es lo que pasó exactamente con la lobotomía. Así que sí, así estamos. Rápidamente voy a pasar por... Tengo un montón de cosas que todas las quiero manejar el día de hoy porque de verdad vale la pena, o eso creo yo. Pero al fin y al cabo, como yo decido, yo soy el dueño de este canal, pues eso hacemos y punto. Entonces, vamos al chat, pero vamos hoy a tratar de sacar todos los temas. ¿Cuántos temas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 temas. Vale. ¿Qué piensas del reconocimiento de Edmundo González por parte del Congreso de los Diputados? Que qué bueno que lo hicieron, me parece muy bien. ¿Qué voy a pensar? No, Maduro es el... No, para eso está Podemos. Maduro fue electo democráticamente, ya. Así querías tú elegir democráticamente Iglesias, pero no te salió. 19 de septiembre de 1985, ¿dónde te encontrabas ese día del terremoto? Pues ese día del terremoto me había quedado dormido en mi sala y tenía yo una lamparita Tiffany, cuidado, la compré en Tepito, en el mercado de Tepito, y porque un tipo me estuvo persiguiendo media hora bajándole el precio hasta que llegó un precio que decías, la tengo que comprar. Estas que tenían colorines de vidrio de distinto color formando un pequeño domo. Y recuerdo que desperté y estaba pegando contra el techo, balanceándose la lamparita. Tomé a mi hija pequeña como un balón de fútbol. Tenía un año y medio. No, tenía un año. Tenía un año de... Ni siquiera cumplí el año. Pero pillé una en la otra mano, que la otra sí tenía ya 5 años. Y bajamos corriendo, porque yo vivía en la calle de Sonora, esquina con Pueblo, en la colonia Roma. Y para aquel entonces era yo redactor de revistas. No es cierto, era yo colaborador de revistas y trabajaba en una empresa de audiovisuales. Y entonces, bueno, bajamos, pasó el terremoto, subimos y afortunadamente los teléfonos fueron lo único que no falló y alguien me llamó y me dijo, ¿ya viste que se cayó el edificio de la Nissan a 2 calles de mi casa en Avenida Chapultepec? Y entonces dije, bueno, están bien, las réplicas no son inmediatas, el edificio está bien, voy a ver qué pasó. Y saqué la cámara y fui. Y cuando estaba ahí alguien me dijo, oye, ¿ya viste el edificio de teléfonos en la calle de Monterrey? Pues no, fui al edificio de teléfonos, fui a tomar fotos. Entonces alguien me dijo, se cayó un edificio completo en Álvaro Obregón e Insurgentes. O a pocos, uno o dos edificios de Insurgentes. Entonces fui para allá y fotografié el primer rescate, porque un señor tenía una manita con la que sacaba un papel entre los escombros del mismo techo, y subieron 2 personas a ayudarle a mover los escombros, a ver, también ayudó, y a bajarlo afortunadamente bien. Fue el primer rescate fotografiado y lo publicamos en Revista de Revistas la semana siguiente. Después de eso me regresé a casa y le dije a la familia, bueno, si están todos bien y si no pasa nada, y si tiembla salgan corriendo, pero voy a trabajar. Y entonces dejé la cámara, me puse la parca del Socorro Alpino de México, donde era yo aspirante a patrullero en aquel entonces, y me fui con el Socorro Alpino a ver qué se podía hacer. No pude llegar ese día al Socorro Alpino, entonces estuve ayudando en la calle del Oro, con una excavación, pues se le había caído el edificio encima a los cuidadores, el edificio estaba vacío, solo estaban los del techo, que cuando llegamos todavía gritaban y cuando llegamos a ellos pues ya habían fallecido. Una familia de 3 o 4 personas, 2 padres y 1 o 2 hijos, ya mayores por cierto. Fueron los primeros. Y me acuerdo ahí tuvimos una anécdota extraordinaria porque un policía se paró a mirarnos como que están haciendo. No sé de dónde salieron picos, palas, mazos, y estábamos tratando no sabía hacer un túnel nadie. Entonces más o menos ahí nos organizábamos y alguien que decía que sabía un poco pues daba órdenes. Y estábamos hasta arriba de la montaña de escombros en la que se había convertido ese edificio, que la última vez que lo vi creo que era un estacionamiento ahí en la calle del Oro, y un policía nos empezó a mirar con asco. Y entonces uno de los compañeros le dijo, a ver usted, coge esa pala y quíteme los escombros para allá.
El policía lo miró con cara de te voy a romperla. Luego miró y nos miró a todos y dijo, no son muchos. Pues agarró una pala y empezó a quitar escombros. Estuve con el Socorro Alpino, al día siguiente sí llegué, después de que un soldado me cortara cartucho, en el parque, en la Avenida México, precisamente en el Parque México. Y le dije, no, Socorro Alpino, estoy tratando de llegar al centro, pues en la Avenida Lázaro Cárdenas teníamos nuestra central. Allí vi a mis compañeros, estuve con ellos un par de días, pero un día, el segundo día que estaba yo haciendo cosas con el Socorro Alpino, primero ellos solo querían hacer cosas de altura, o sea, cosas que requirieran la habilidad de alpinistas. Y por otra, yo me metí en una que dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si tengo 2 niñas pequeñas y no se trata de que agreguemos 2 huérfanos al desastre que ya tiene esta pobre ciudad. Y entonces pues me retiré y me fui a trabajar a la base Cibeles, una base de acopio de todo tipo de suministros y reparto de todo tipo de suministros, en la que estuve trabajando 2 o 3 semanas. Recibíamos desde tortas o bocatas en España, café. Allí, por ejemplo, me enteré de la importancia, dimensioné la importancia de las toallas sanitarias, porque nos lo pedían más que la comida, claro. Tenías miles de damnificados y cientos de rescatistas por toda la ciudad que pues, tenían una urgencia mayor a veces que de comer, de tener toallas sanitarias. Me acuerdo que hubo una solidaridad espectacular de la gente que a mí me sirvió para atacar al entonces secretario de Turismo, que decía que la gente se sentía buena porque hacía 7 tortas. Y yo publiqué en Excelsior, que era mi casa, que cómo se atrevía a decir eso si la gente que se ponía a hacer tortas a las 6 de la mañana para llevarte 2 bolsas así de bocatas, que hizo toda la familia, que venían bañaditos y de traje, en un coche de 1950, pero bañaditos y de traje, a traer su solidaridad. O sea, ¿cómo no le puedes decir a esa gente que es buena? Tú eres un miserable. Al final lo echaron por miserable. Y mira que para que en el PRI alguien como Miguel de la Madrid echara a un secretario por miserable, la dimensión de la miserabilidad era, pero la miserabilidad no existe, la miseria. Era un nivel elevadísimo. Y ahí tuve un montón de anécdotas, con un montón de gente maravillosa, y fue que yo casi perdí el empleo porque pues, le avisé que yo no iba a estar en el empleo pues, porque ni había electricidad y yo lo que tenía que hacer era tratar de ayudar un poquito moviendo cosas y trayendo y llevando y organizando y yo siempre, debe alguien tenerlos por allí, cada cosa que alguien entregaba se le daba un recibo. Y cada vez que eso se llevaba a un lugar se anotaba dónde se había llevado. Y hoy vamos a ver algo así de este tipo de distribución de bienes que tiene uno que improvisar. Entonces eso fue lo que hice. Luego yo no podía ver una lámpara que se moviera porque empezaba yo a entrar en pánico porque estaba temblando. Así le estuviera moviendo el viento y por eso al año siguiente, durante 2 años, me fui a vivir a Querétaro con mi familia. Esa es mi historia, en el 19 de septiembre del 85 y digamos que por rebote, si fuera yo, pues un cierto nazi mexicano muy conocido, dice que ganó el premio Nobel porque estaba en una organización que ganó el premio Nobel, entonces él dice que fue para él. Entonces yo tengo 3 medallas 19 de septiembre, la que se le dio al periódico Excelsior, la que se le dio al Socorro Alpino de México y la que se le dio a la profesora Blanca, siempre la recordaré, que fue la que organizó el centro de acopio y distribución de materiales y suministros de la Plaza Cibeles, Bueno, pues esa es mi historia. Hace poco Milei denunció a Putin y exigió su pronta renuncia a la presidencia. ¿Yo qué opino? Pues opino que no sé por qué lo hace, porque es de los suyos. Entonces, no, si no tengo información no te puedo decir mucho. Tu opinión sobre lo dicho por AMLO sobre la situación en Culiacán, Sinaloa, eso de decir que se porten bien los grupos de la delincuencia, siendo el comandante supremo, pues es ridículo, ¿no? No solo es ridículo, es dejación de funciones, es obligación del presidente garantizar la paz en el territorio nacional, por supuesto. Y fue peor que el encargado de la zona militar dijera exactamente lo mismo, que el problema de la violencia no era asunto del ejército, que es que los delincuentes tenían que pues, portarse bien, ¿no? Ser conscientes. Yo en toda mi vida, mira que he conocido gobernantes miserables,
Viví en el PRI 40, yo personalmente 44 años, me fui en el 99, claro, al año siguiente le dieron la presidencia a Fox, siempre y cuando no tocara a los anteriores, nunca tocó a nadie del PRI. Pero yo conocía lo que era eso. Y sin embargo jamás oí algo tan bajo, tan absurdo, tan monstruoso como lo que ha dicho el observador, ¿no? De que pues el ejército no se va a meter, la policía no tiene nada que hacer, son los delincuentes los que tienen que portarse bien. Se va él, pero ¿qué viene después, amiguitos? Me dice Ana que está de vacaciones en Guadalajara, que lo pases bien, no sé quién eres o no te ubico, pero tú pásalo bien. Va a comentar acerca del atentado en el Líbano con los buscas explosivos. Pues no, porque primero que nada no es un atentado, es un acto de guerra normal y corriente. Hay una organización terrorista que te ha declarado la guerra y tú atacas a esa organización terrorista, punto. Digo, yo sé que por las acciones de Israel la gente está en una actitud muy negativa y se entiende contra Israel y se aplaude porque lo que está haciendo Israel en Palestina, no en Palestina, en la Franja de Gaza concretamente, en este momento es absolutamente inaceptable, es un crimen contra la humanidad, es un crimen de guerra y espero que algún día alguien vaya ante un tribunal internacional por lo que está pasando en la Franja de Gaza. Esto, sin duda alguna, es una tragedia humanitaria de primer orden y es una barbaridad que el ejército israelí lo esté cometiendo. Pero eso no quita que Hamas y Hezbollah son dos grupos terroristas que también asesinan civiles. Generalmente habían asesinado más civiles ellos que Israel, pero ahora, bueno, no, lo que ha pasado ahora es, no se puede hacer más que condenarlo porque más que uno se proteste, no va a cambiar desafortunadamente nada. La presión debería ser internacional, debería ser mayor. Hay más presión que nunca contra Israel, por cierto. Pero entonces lo que ocurrió fue un trabajo excelente de inteligencia militar y del trabajo que hace el Mossad. El Mossad es el departamento de inteligencia del ejército israelí, tiene acciones históricas y esta es una de ellas. O sea, poner una empresa para venderle a Hezbollah aparatos electrónicos preparados para estallar el día que tú quieras y mientras tanto espiar cada cosa que hacen porque te compraron a ti todo su material y que ahora no se atrevan ni siquiera a encender sus teléfonos celulares o móviles, pues es una gran acción de guerra y de inteligencia militar, sin duda alguna. Desafortunadamente han muerto inocentes, pero han sido muy pocos y en las guerras desafortunadamente mueren inocentes, pero de lo que se está haciendo en Gaza a lo que se hizo ahora en Líbano con Hezbollah, pues hay un mundo de distancia. Lo de Hezbollah a mí me parece que es absolutamente defensible. Tú tienes un grupo terrorista armado que te mata gente. Hace poco hubo ataques de Hezbollah en el sur de Israel, pero ahí sí nadie en el norte de Israel, sí. Y ahí sí nadie protesta, porque total, como los civiles son israelíes, seguramente son asesinos. Y esta también es una visión un poco excesivamente maniqueísta, ¿no? ¿Qué dice? ¿Por qué no existen mujeres sacerdotes? Porque es una iglesia machista. Punto. Es que no hay más que decir. La iglesia se funda hace 2000 años, más o menos. No, un poco más tarde. La iglesia se funda hacia finales del siglo I, según la cuenta que tenemos antes de la era común, que es un error. Si la historia de Cristo fuera cierta, estaríamos actualmente en el 2031. El 2024 es la era común, el 2031 es antes de Cristo, es después de Cristo. Pero en aquel entonces la mujer tenía como función parir y cuidar al marido y a los niños, y cocinar y barrer. Y esto era así hasta siglo XX, hasta principios del siglo XX. Entonces, y como los paganos además tenían sacerdotisas por todos lados, igual las vírgenes vestales en Roma que las sacerdotisas de Atenea o las propias pitonisas griegas, pues era una forma también de separarse de ellos y
perdón, y recuperar el machismo del judaísmo, que es, si tú lees el Antiguo Testamento, las mujeres son objeto de cambio, directamente, y si no, la historia de Abraham, que es el fundador del judaísmo, el cristianismo y el islam, que como su esposa ya era muy mayor y no tenía hijos, le dijo que podía tener hijos con su esclava, y entonces Abraham pues, andaba con se puso a tener hijos con la esclava y vivían todos juntos, una bonita familia, de las que hoy te dice la Iglesia Católica que no deberían existir, pero Abraham tenía esa familia. ¿Qué está pasando con Pegasus? No tengo idea. ¿Conoce al comediante mexicano Gabriel Iglesias? Pues no, supuestamente es conocido en Asia. Pues sí, pero yo nunca he estado en Asia, fíjate. Ni vivo en Asia, ni he estado nunca en Asia, ni en África. Yo soy un animal americano, europeo, y eso está muy mal. Tengo unas ganas locas de visitar varios países asiáticos y varios países africanos, por cierto. ¿Cómo ves la legislatura en España? ¿Crees que llegará a término? No dudo que llegue a término, porque la gente se está cansando del golpeteo constante, ¿no? La gente ve que las cosas funcionan y que lo que repiten, esto es una desgracia, España sufre, pues no cuela, ¿no? Mira, vamos a empezar con esto, ya que estamos en ello, y que es esto que yo llamé el franquismo recalentado de la España imaginaria. Y la España imaginaria más o menos es así. Mira, yo de un tiempo acá, yo he escuchado que esta generación de españoles, y no sé qué sea esta generación, no es nada claramente definido, no es un grupo humano que dices de tal año a tal año, pero digamos los que tienen entre 25 y 30 años, es la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y es el tipo de cosas que por su repetición se asume como verdad sin abordarla. La queja no es banal, esto hay que aclararlo. Los salarios pues, no son tan altos como quisiéramos, han subido mucho, pero no son tan altos como quisiéramos. La vivienda, sobre todo en los núcleos urbanos, es costosísima y está sujeta a una enorme especulación difícil de controlar. Entre otras cosas porque no se pueden aprobar muchas leyes debido a la falta de acuerdos parlamentarios, porque no hay una derecha la derecha que tenemos, una derecha que tiene una plataforma política, eso sí, absolutamente firme. No. O sea, el no permanente del PP, sobre todo, es absolutamente increíble. No es posible que ningún gobierno haga todas las propuestas mal. Algo se le podría hacer bien al PSOE, ¿no? Pero el PP no está dispuesto a aceptarlo porque lo consideraría una derrota política. Entonces, es lo que decía una vez un concejal del PP que teníamos aquí, lo que es bueno para Gijón es malo para el PP. Decíamos, oye, tú desgraciado, entonces lo que es malo para Gijón es bueno para el PP. Claro, así vamos a tener un día un alcalde porque aquí todos votan por los rojos. Bueno. Por cierto, hoy precisamente mi secretario general aquí en Gijón nos mandaba un vídeo de cómo se aborda el problema de la vivienda. Bueno, la vivienda se aborda con vivienda social, vivienda construida por el Estado que pueda venderse o ofrecerse o alquilarse en condiciones que no sean absolutamente onerosas para la gente. Y como en esta ciudad tenemos terreno suficiente, el municipio, que desafortunadamente tiene una alcaldesa de ultraderecha y de ultranarcisismo, jolín, no quiere, pero hay terrenos suficientes para construir la vivienda social que esta ciudad necesita. Y entonces estamos pidiendo, el Partido Socialista, que se haga esta vivienda social. O sea, esta visión, que no deja de ser cierta en buena parte, la de que esta generación lo tiene muy difícil, sobre todo en términos de vivienda, se refiere únicamente a lo económico, ¿no? Y no en todos los rubros, lo económico en algunos rubros. Rubros. Por ejemplo, deja de lado avances que hacen mejor la vida, desde una alimentación más sana y más segura de la que había en ningún momento, hasta en España, concretamente hasta 1978, hasta los derechos de la mujer, los derechos de las minorías, los derechos de los discapacitados, los derechos de los mayores, el acceso a la información, el acceso al ocio, el acceso a la diversión, el acceso al deporte, una mayor igualdad social y una enorme libertad, incluso para meterse con el gobierno,
cosas que en ese añorado pasado, ay, esa España tan buena que era ni siquiera, eran impensables. Eran impensables. Es decir, que si la vivienda y otros elementos fundamentalmente económicos son un problema, no puedes conseguir el empleo que quieres y un sueldazo, etcétera, etcétera, no es lo único que forma una buena vida. Madre mía, están moviendo muebles en el piso de arriba. Esto se ve condimentado además con algunos personajes que yo he leído la última semana, generalmente cincuentones, que salen no sé de dónde, pero te aseguran que sus padres, con el único sueldo de su sufrido papá, que era dependiente de una ferretería o peón de campo, en ese dorado pasado absolutamente imaginario, compraron una casa con 6 habitaciones, piscina y pista de tenis con una hipoteca a 3 años. Tenían coche, comían carne y huevo todos los días y vacacionaban en Mónaco, en el yate que tenía la familia del vecino, que era camarero en un bar de 4ª categoría. Mira, si esto pasaba en la España de hace 50 años, solo queda una conclusión. Con Franco estábamos mejor, con Franco se vivía mejor. Exactamente la conclusión que sigue promoviendo la ultraderecha española. Y la ultraderecha ya incluye al PP porque en el PP antes estaba inserta la ultraderecha y votaba por ellos. Pero cuando se libera esa ultraderecha en Vox, pues el PP se mueve a la derecha para estar cerca de Vox porque si no se queda como la magnífica, ¿no? Sin cosa alguna. Bueno, así que si todo esto que te cuentan está pasando, pasaba en realidad en esa España maravillosa, pues con Franco estábamos mejor, se gozaba, como dijo Mayor Oreja, heredero de una familia ultra franquista, se gozaba de una extraordinaria placidez. Un día lo dijo, siendo político del PP, es que yo recuerdo el franquismo como una época de extraordinaria placidez. Media España lo giró la boca y dijo, ¿de qué hablas tú? Si aquí había hambre, si aquí había represión, si aquí no había libertad, si aquí la mujer... Bueno, si pasaba todo lo que pasaba. ¿Qué importaba, pues, para Mayor Oreja y para quienes te dicen hoy que hace 50 años se vivía mejor, qué importaba si en la escuela pública se impartía religión, o que a los homosexuales los encarcelaran por la ley de vagos y maleantes, o que se torturara a disidentes y se persiguiera a los hijos y nietos de los republicanos, y el garrote vil como forma de ejecución fue una respetadísima institución estatal? Y luego la ABC le hacía reportajes a los verdugos, ¿no? ¿Qué relevancia tenía en ese pasado? ¿Qué relevancia le puedes dar si tan bonito era ese pasado? Pues no importaba que los diarios dijeran solo lo que autorizaba la dictadura, que hubiera solo 2 canales de televisión, que las mujeres tuvieran que pedirle permiso a su padre, hermano o marido para sacar el pasaporte, tener una cuenta bancaria, comprar tierras, que los matrimonios infelices no se pudieran divorciar, que las palizas a la mujer y a los hijos fueran lo más normal. A los hijos se les educaba a golpes, la letra con sangre entra. Que no tuvieras ni anticonceptivos, ni derecho al aborto, ni todas esas tonterías de los rojos, que no hubiera derechos laborales ni salvaguardas en el trabajo contra accidentes y lesiones, que tuvieras que tratar de don a los empresarios, a los capataces, a los nobles, a los militares, a los policías, a los guardias civiles, a los sacerdotes y otros dignatarios a quienes tenías que ver como gente de una raza superior. Ellos eran los que mandaban y tú eras el que tenía que obedecer o te daban. ¿Y qué tenía de malo que se te considerara un paria social si no ibas a misa, si no te casabas por la iglesia, bautizabas a tus hijos y los mandabas al catecismo? La gente de mi edad y muchos años menor, la gente que nació antes de 1975, 78 incluso, tenías que llamarte José o María. El 80% de España se llama José o María por eso. Me quiero llamar Fernando. Bueno, Fernando José o José Fernando. No, Fernando Secas. No. Tiene que llamarse José. ¿Por qué? Por el homenaje a la Sagrada Familia, José y María. Miren, vivir mejor no es solo adquirir una vivienda. Obviamente es bueno tener una vivienda. Y es un derecho que consagra la Constitución española. Lo que no dices que sea derecho, te lo va a hacer efectivo forzosamente el Estado. Pero para hacerlo efectivo... Pero es importante que sea efectivo y no lo hago menos porque es relevante. En España además está muy mal visto el alquiler, no sé por qué. Es un sueño específico, muy al estilo estadounidense y no creo que tengan relación, simplemente lo comparo. La idea de tener vivienda propia. Pero vivir mejor no es solo adquirir una vivienda.
es ser libre de mente y cuerpo, es tener una multitud de derechos que ni siquiera se imaginarían esas familias obreras que nos dicen que tenían una opulencia casi oligárquica y nos venden ese cuento hoy. Un cuento envuelto en papel de regalo nuevecito, que son, sobre todo la promueven los que quieren regresar no a la fantasía que proclaman, sino a la realidad de una dictadura cuyos horrores hoy los jóvenes que sienten que no van a vivir mejor que sus padres, porque tienen todo lo que no tuvieron sus padres, pero no tienen algo que algunos de sus padres sí tuvieron, una dictadura cuyos horrores desconocen los jóvenes en España, y eso es un riesgo enorme. Quien no conoce la historia se dice está condenado a repetirla, pero también está la idea de que a veces la historia se repite como tragedia y a veces se repite francamente como comedia. Y no quisieran, por lo visto hasta hoy, los votantes, que se repitiera la dictadura, pero hay algunos que eso es exactamente lo que quieren y promueven que hoy los jóvenes viven peor que entonces, porque entonces eran vasallos y eso a ellos les conviene mucho. Pues esa es la historia. ¿Qué me siguen contando? ¿A qué se debe que mientras Vox o Maga sean pro Putin exista otra derecha extrema como Meloni o el propio Milei que maneja una línea de apoyo con Ucrania y dura con Putin? No tengo idea. Me imagino que hay matices, como hay matices en la izquierda. Tienes a Podemos, que es fundamentalmente pro Putin, el que está trabajando y difundiendo la propaganda rusa todos los días a través de la base y a través de sus tweets y sus proclamas y manifiestos y demás. Y tienes una izquierda que apoya a Ucrania, que es la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Supongo que hay matices y formas distintas de ver las cosas, no sé cuáles son exactamente. Mauricio, por favor, tu opinión sobre lo que dijo Zedillo. Saludos, ya soy Patreon. Muchas gracias, Maite. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a Dark Lesios, que nos manda un superchat de 50 euros. ¡Wow! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. A ver, leí lo que dijo Zedillo porque me lo pasaron. Si alguien quiere, le mando por correo el segundo... No, deja de eso. Voy a hacer algo, un segundo. Porque esto se resuelve muy fácil. Listo para llevar con crónica. Miren. En este enlace que voy a poner ahora aquí abajo... un segundo... que no me hallo, como dijo el que dijo. Bueno, prepárense para copiar esto. Listo para llevar blogspot.com. Uy, esto hay que ponerle un fondo, pues si no, no se ve. Un segundo, que todo en la vida se resuelve. Ahí está. Listo para llevar, que es uno de los blogs que tuve en la vida. Listo para llevar blogspot.com y allí buscan simplemente Crónica del Desconcierto. Crónica del Desconcierto es el libro que yo escribí sobre los 101 días de Zedillo, los 101 primeros días de Ernesto Zedillo. Lo contraté en octubre de ese año, me parece, con Planeta. Y bueno, lo empecé a escribir a fines de noviembre y lo fui escribiendo día tras día. El segundo capítulo de ese libro, de Crónica del Desconcierto, está dedicado a la reforma judicial que hizo Zedillo. Y yo revisé lo que dijo Zedillo, me parecía relevante, pero a la persona que me lo dio, luego le dije, a ver, Zedillo se está haciendo un autohomenaje de amnesia brutal, porque su reforma judicial no es la que está contando ahora en su largo artículo en Nexos, sino que fue igualmente contestada, igualmente se dijo que aumentaba el poder del Ejecutivo, igualmente obligó a que renunciaran todos los entonces magistrados de la Suprema Corte de Justicia, igual fue impugnada por los trabajadores del Poder Judicial y
y no consiguió lo que ahora le está diciendo que llevó a México a la democracia. Pero tú estás loco, tú le llegaste a una componenda con el PAN para darle el poder al PAN a cambio de que le dieran la impunidad a los priistas. Sí, es que me están contando, lo mismo que hizo Morena. ¿Ustedes recuerdan cuántos priistas ladrones y panistas ladrones encarceló Morena? Pues yo tampoco. Bueno, entonces, creo que lo que dijo Zedillo es fundamentalmente las críticas que toda la gente sensata ha hecho a la reforma judicial del Obrador. No se necesita acudir al artículo de Zedillo. Todo lo que él dice ya lo dijeron otros que además son especialistas en derecho. Él no lo es. Pero la parte donde él quiere sustentar su crítica en la maravillosa reforma judicial que hizo a su llegada al poder, no, simplemente no es cierta. Y ahí está, allí en ese segundo capítulo de mi libro, y en general en mi libro, el punto es, yo no tuve tiempo de que el olvido sirviera, porque yo iba escribiendo día tras día lo que aparecía en las noticias, lo que se decía en televisión, lo que pasaba en la calle, y cada día iba yo escribiendo los distintos capítulos que conformaron el libro y la crónica de los primeros 101 días de Zedillo, ¿no? Iban a ser los 100, pero se fueron hasta el 101, porque el día 101 fue el día que Salinas salió huyendo del país y se exilió durante muchos años, hasta que regresó con López Obrador. Pero vean esto, y entonces se enterarán, yo creo, pues de lo que realmente pasó con el señor Zedillo, que de verdad no sé cómo se hace política dentro del PP, lo siento, Nelson. Yo creo que la salida de Pablo Casado se debió sencillamente al enorme poder que tiene Ayuso. ¿Y por qué tiene tanto poder Ayuso? Bueno, porque tiene todo el apoyo de Aznar, porque tiene todo el apoyo de los peores, de los más bajos fondos del PP, como Miguel Ángel Rodríguez, que es absolutamente un hooligan de la política, y porque muy probablemente tienen los huevos de varias personas en un cajoncito, y cada vez que alguien la mira feo, abre el cajoncito y aprieta. Entonces, es fundamentalmente el poder de Ayuso. Yo no creo que eso tenga una nueva forma de hacer política dentro del PP, pero igual lo es, yo no lo sé. Canal Red sacó un video. ¿Qué dijo? Algo contra Israel, algo a favor de Putin, algo contra Ucrania, algo a favor de López Obrador, algo en contra de toda la gente que no le gusta. ¿Qué fue? Que en Israel no hay sionismo de izquierda porque invadieron territorios. O sea que ya se pusieron contra Rusia, que acaba de invadir. Bueno, invadió primero Moldavia, después invadió Georgia, y ahora luego invadió Chechenia, y ahora invadió Ucrania. No, hombre. Ni caso. Conozco a Enrique Ganem, sé que existe, pero nada más. ¿Has venido a Argentina? No, Argentina ha venido a mí. Después del golpe de Estado de los militares, de Videla y su runfla de criminales, muchísimos argentinos fueron a México, y muchísimos argentinos fueron y son queridísimos amigos míos, ¿no? Entonces, yo no fui a Argentina, pero Argentina sí vino a mí. Ignora el chat y dedícate a los temas, digo yo. Bueno, pues vamos a hacerlo. No puedo ignorar el chat porque me parece muy importante y salen siempre cosas que resultan muy, muy útiles. Pero vamos a hacer esto. Esto sí es, pues, por primera vez. Inauguramos un espacio que probablemente sí lo voy a seguir con más asiduidad. Porque yo trato de ver todos los comentarios, salvo los que borra YouTube directamente, trato de ver todos los comentarios que se hacen en mi canal. Y ay, madre mía. Vamos pues a los comentarios esteparios, solidarios, solitarios, identitarios que hacen ustedes en este canal. Bueno, como les digo,
Yo borro muchos comentarios, me da exactamente igual, lo saben, el que no lo sepa y no le... uy, no, es que no censures, no te censuro. En tu canal puedes decir lo que se te dé la gana, en el mío no. Es que yo tengo libre expresión, por supuesto, en la calle puedes gritar lo que quieras. Pero si entras en mi casa y te pones a gritarme, yo te saco. Y puedo utilizar los métodos más violentos que puedas querer. No es solamente borrar tu comentario o banearte del canal. Puedo utilizar otros procedimientos, incluidas las denuncias. En mi casa no te metes a gritar, ni a insultar, ni a decir estupideces, ni a promover religiones, ni pseudociencias, ni taradeces por el estilo, porque es mi canal. No te censuro, la censura te la daría el gobierno si no te deja hablar. Tú sales de mi canal y puedes decir todo lo que quieras. Puedes hacer videos enteros contra mí. Hay gente que sí, que lo hace. Y parece que les hace feliz y todo. Entonces, pues tenemos lo que hice, perdón, estoy haciendo un lío yo, es espectacular. Lo que hice fue copiar los mensajes, algunos mensajes que recibí, y les voy a decir cuáles fueron mis respuestas, tal cual como las escribí. Dicen que luego soy muy bruto yo para responder. Pues sí, pero lo que yo les respondí. Empezamos con alguien de Mar que dice, ¿por qué estarían en riesgo nuestras naciones si gana Trump? ¿Acaso si Estados Unidos impidiera entrar inmigrantes a sus territorios, eso no nos obligaría a mejorar las condiciones en nuestros propios países? No, si tú eres presidente, sí, supongo. Y las políticas internacionales de los Estados Unidos van más allá de la voluntad de su presidente, dice, lo cual no es cierto. En todo caso, la de Trump fue la menos intervencionista sin dejar de serlo. Y le respondo. 1. Por el impulso que recibirían los movimientos autoritarios, populistas y racistas de la ultraderecha para destruir la democracia por todo el mundo. Estás hablando de un presidente que promete ser un dictador. Iba yo a comentar otra cosa, pero me voy a remitir exactamente a lo que le dije a esta persona. 2. Si impidiera entrar inmigrantes, la economía de Estados Unidos, sobre todo agrícola, se iría a pique. La pregunta que haces es de alguien totalmente desinformado. 3. Un dictador crea políticas internacionales únicamente a su capricho. 4. La menos intervencionista, la presidencia de Trump, atizando y empeorando con su torpeza las guerras de Afganistán y Yemen, casi lanzando la guerra nuclear con Corea del Norte, empoderando al peor dictador del mundo y poniendo al planeta en el mayor riesgo de una guerra nuclear desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, dándole impunidad a Putin para su mortal invasión, retirándose del acuerdo de no proliferación nuclear con Irán, que les dio rienda suelta a los ayatollahs, para que estos ampliaran su potencial nuclear y de producción de armas que hoy matan en Ucrania, al mismo tiempo que asesinó a Soleimani, incitó el golpe en Venezuela y obligó al Congreso a expedir 2 leyes para controlar el ultramilitarismo de Trump. Ya, no inició ninguna guerra, pero empeoró todas las que había. Dejen de decir estupideces. Sí, le contesté eso exactamente. Luego, Augani, respetable, pero no llevas razón al decir que es más reciente la domesticación. Esto estábamos hablando de gatos y yo comentaba que los gatos fueron domesticados mucho después que los perros. Dice, no es cierto. Y que no hacen manadas si viven en colonias todos juntos y se ayudan en los partos. No sé cómo hacen esto. Ojo, Mauri, de gatos no tienes ni idea, con respeto, cariño y mucha guasa. Yo, ya vale. Pero, me lo borré, Dios mío. Pero lo que le dije, sí, que sabemos es que los gatos fueron domesticados hace unos 10.000 años en Egipto y que el perro tiene unos 70.000 años con nosotros. Y sobre lo que hacen manadas, no hacen manadas. Viven en grupos o en colonias, pero en esas colonias no trabajan como manada. Por ejemplo, no cazan como manada. Pero bueno, se me pasó, no sé por qué borré eso. Anime y Hyperdimension, que Hyperdimension en inglés no se escribe con T, se escribe con S, pero bueno. Pues mire, don Mauricio, cuando rechacen, estábamos hablando del problema de la reforma judicial en México y él me dice, él o ella o ello, me dice, pues mire, don Mauricio, cuando rechacen el primer juez popular independiente por el pueblo, ahí les va a rugir y arañar el tigre en la cara para cambiar esa ley absurda de que solo el presidente ponga el dedazo. Mínimo estaremos de acuerdo en que la mejor parte es que disminuye el costo de un poder judicial mediocre. Es un avance porque para hacer un golpe de estado lento es un arma de doble filo. Y si a los gringos no les gustó, es 99,99% probable que sea bueno para el país. Y le digo que el pueblo no va a proponer ningún candidato
siguen sin entenderlo. Nadie puede proponerse o proponer a otro como juez. O te propone el presidente, o te propone un poder legislativo dominado por el presidente, o te lo propone un poder judicial que ya es incondicional del presidente. El pueblo solo puede elegir entre los candidatos que ellos te digan. No es posible que estés mejor cuando aumentas la dependencia del poder judicial del presidente de la República. Ya lo de que si a los gringos no les gustó, pues que los gringos lo ven como si fuera todos pensaran exactamente lo mismo y lo mismo que el gobierno. Hay gobiernos mejores y peores en Estados Unidos y hay gobiernos más odiosos y menos. Y eso del 99,99%, que no se lo contesté, pero es esa idea muy desarrollada de que si Estados Unidos tiene la culpa de todo, pues así ya no tienes que repartir culpas, ¿no? Bueno, luego me dice, Julio Molina 5009, creo que estás olvidando a quienes dieron dinero y entrenamiento a los talibán. Y luego me explica esto que los pedantes suelen explicar, singular talib, plural talibán, pues sí, pero en afgano, yo no hablo afgano. Le digo, dices los pakistaníes y los saudíes, ¿verdad? La guerra soviético-afgana termina en 1992 con la salida de los soviéticos y el triunfo de los mujahidines, que tuvieron apoyo de varios países, entre ellos Estados Unidos y China. Estados Unidos y China sí apoyaron a los mujahidines en su lucha contra la invasión soviética, pues por una cosa que se llamaba la Guerra Fría, no sé si estás enterado. Los talibán fueron creados en Pakistán en 1994 con apoyo de Arabia Saudí y toman el poder en 1996. Si crees que los talibán fueron financiados y entrenados por Estados Unidos, te han visto la cara. Y luego, Diana al Naranjo, no sé, dice totalmente de acuerdo sobre lo que decía yo cuando hablaba de las constelaciones familiares, que se parecen mucho a un invento enloquecido de Jodorowsky de magia genealógica. Dice Diana al Naranjo, totalmente de acuerdo, menos en las capacidades directivas y creadoras del cine del estrambótico Jodorowsky. Hay que ver lo que hubiera sido Duna, película de ciencia ficción adelantada para su tiempo, robada a y dirigida torpemente por el gran David Lynch. Y le digo, Duna, una novela de Frank Herbert, no del violador confeso Jodorowsky. Habría sido un bodrio. ¿Has leído su tratamiento de película? Yo he leído páginas, a ver, eran 400 páginas el tratamiento. No contesté eso. Culos, gente deforme, un guión de 14 horas imposible de filmar, otro mojón como el resto de su cine, solo apto para posers. Nadie le robó nada al violador confeso Jodorowsky. Los productores que le pagaron los derechos a Herbert eran un grupo francés que tuvo la ocurrencia de contratar al violador confeso Jodorowsky. Pero cuando vieron la locura que había imaginado contratando a Dalí a $100,000 la hora, lo despidieron y le vendieron los derechos a Dino De Laurentiis, que contrató a Lynch para filmar la película. Buena parte se hizo en México y me tocó reportearlo. ¿Cierto? Pues los carpinteros usaban mexicanos, no estoy contando eso. Y le sigo respondiendo. Si los fans casi queman en leña verde a Lynch, ya me imagino lo que habrían hecho con el delirio del violador confeso Jodorowsky, con Dalí de emperador sentado en un retrete, Orson Welles volando y en el papel principal uno de los inútiles hijos del violador confeso Jodorowsky. En aquel entonces, por cierto, ya fuera de la respuesta, el hijo de Jodorowsky tenía 12 años, era Brontis Jodorowsky, el que había participado en el Topo cuando era más pequeño, y no tenía nada que ver con el protagonista joven adulto de Dune. Y me dice, calma. ¿Me oyeron descalmado? Yo no. Advertí que David Lynch es un grande y aunque desconozco el prontuario de violador confeso, sí vi una pobre versión de la película. Tal vez me faltan datos, lo admito, pero la obra y el artista son dos asuntos diferentes. Y le explico, la obra no existió nunca, no se filmó ni un solo fotograma. Jodorowsky despilfarró el dinero de los productores en una preproducción delirante para luego dejar tirados a los que había embarcado. Al supervisor de efectos especiales Dan O'Bannon, que sí es un genio, escribió Alien y supervisó los efectos de la primera de Star Wars. Sí es un genio del cine. Le mandó un telegrama cancelando todo y lo dejó en bancarrota, sin casa y sin trabajo. La obra fue timar a varios con promesas enloquecidos.
Por cierto, Jodorowsky seguía y sigue sin saber nada de cine. Fue O'Bannon el que le tuvo que explicar que había que hacer un storyboard de un proyecto así de ambicioso. Y ya fuera de la eso, sí, dijo, ¿storyboard? Sí, cineasta. Bueno. Luego, Alan Hernández me dice, Depredador, los préstamos gringos del Fondo Monetario Internacional. Me lo dice porque estaba yo hablando, mencioné algo sobre los préstamos depredadores de China. Y en este pequeño trocito, Depredador, los préstamos, aparte ya ni me meto en la ortografía ni en la gramática, para no ser demasiado malvado. Depredador, los préstamos gringos del Fondo Monetario Internacional. Y le digo, es asombroso que puedas cometer tantos errores en tan pocas palabras. El Fondo Monetario Internacional no es una institución gringa, es una institución financiera de la Organización de las Naciones Unidas en la que participan 190 países. Sus préstamos no pueden ser depredadores porque no son prendarios, es decir, los países que piden préstamos al Fondo Monetario Internacional lo hacen para solventar sus problemas de deuda soberana, el dinero que pidieron antes y ahora no pueden pagar. El FMI no te pide un puerto o tu petróleo como prenda o garantía, pero sí exige que apliques ciertas recetas de economía ortodoxa que siempre han estado a debate. Pero eso es otra cosa. China te presta para que hagas infraestructura. En el mundo democrático quien ofrece créditos para infraestructura es el Banco Mundial. Si no pagas el préstamo, China se queda con la infraestructura, el Banco Mundial no. Eso es un préstamo depredador, sobre todo porque se le da a países en desarrollo sabiendo que no van a poder pagar y con contratos secretos para que el mundo no pueda siquiera saber qué pasa. Ejemplos. Laos ha tenido que entregar a China el control mayoritario de su red eléctrica nacional. Tayikistán tuvo que entregarle a China 1.158 kilómetros cuadrados de los montes Pamir, así como permisos para la minería de oro, plata y otros minerales, y tuvo que permitir la construcción de una base militar china cerca de la frontera con Afganistán. Sri Lanka tuvo que entregarle a China su puerto más estratégico, Hambantota, y más de 6.000 hectáreas de tierra circundante, durante 99 años. Pakistán le tuvo que dar a China derechos exclusivos para gestionar su puerto estratégico de Gwadar durante 40 años, regalándole el 91% de los ingresos del puerto. Los puertos ingresan mucho dinero, son estratégicos no solo en lo político o en lo internacional, sino también en lo económico. No tienes puta idea de nada de esto, ¿verdad? Sigue mi respuesta. Tienes dos ideas que crees que lo resuelven todo. Chinos buenos y todo lo malo es gringo. Está muy mal que vayas así por la vida, en serio. Este me encantó, porque yo preguntaba, yo en una cosa que hablaba sobre bandas buenas y malas, dije que no podías decir que The Warning fue una mala banda, puede no gustarte. Entonces aquí, el genio de Luis Alonso, 3368, sacó una teoría excelente. Te contesto, son una mala banda porque es una copia de Evanescence. Y yo le contesté, yo no creo que Amelie esté muy de acuerdo. Amelie es la cantante de Evanescence. Si lo pensara así, The Warning no estaría a fines de este año de tour con Evanescence y Hailstorm. ¿Seguro que has oído las dos bandas o te basas en una canción que te suena como si tal vez... puntos suspensivos, interrogación? Se enojó. Y entonces se lo inventó, ya me la cambió. En realidad, me refería a que hay algo en ellas que no suena auténtico. ¿Sabes? La oreja, el filtro auténtico, no es auténtico. Parece ser que su mercado es para los de Estados Unidos que para México. Y parece que empezaron en español y se dieron cuenta que pegaban más en inglés. Y le respondo. Eso de hablar sin saber siempre me resulta inquietante. Empiezan niñas estudiando piano, hacen covers de bandas buenas, por suerte no del trío de Maná, y se hacen virales con un cover de Enter Sandman en 2014, edades entre 9 y 14 años de edad, que pusieron en YouTube para sus abuelos. En 2015, edades entre 10 y 15 años, sacan, producido con crowdfunding y de manera independiente, su primer trabajo financiado por una campaña de GoFundMe. Escape the Mind, un EP con canciones propias, todas en inglés, y luego sacan otros 2 discos con sus propias canciones y financiados por crowdfunding. Su primera canción en español es para haters como tú, búsquenla ustedes, se llama... se me acaba de olvidar. Narcisista, sí, perdón. Y en 2022 finalmente firman con Lava Records, acordando su total independencia artística, como me lo contaron personalmente, y le pongo el enlace a la conversación que tuvimos con The Warning. Lo inauténtico es ser un hater así,
ser un hater de una exhibición así de talento. No sé si seguir, es que es... ¿Harías bien en consultar fuentes en ambos extremos del espectro político mexicano? Sí, tengo que ir con la izquierda. No existe. Se la machacaron, la destrozaron. Y no dejarte llevar solo por información unilateral, porque yo di mucha información hasta de Amnistía Internacional en mis datos sobre, en mi carta abierta al PSOE sobre la tragedia de Morena, pero a él la Amnistía Internacional le parece que es de un bando. Dice, Morena está lejos de ser una maravilla, al igual que el PSOE. No tiene idea de lo que hace el PSOE. Pero a mi parecer es mucho mejor que los partidos a los que ha derrotado y que malgobernaron al país por 100 años, que son los mismos, hombre. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, que el PIB de México haya superado al de España y que el Banco Mundial registre que muchos millones de mexicanos hayan salido de la pobreza en los últimos años? Y le digo, México, con 130 millones de habitantes, tiene un PIB mayor que España con la tercera parte de su población. Eso es un orgullo. Porque en Producto Interno Bruto per cápita, España alcanza los $29.219 y México los $10.996, la tercera parte. Salir de pobres con limosnas bimestrales no es salir de pobres, es un paliativo en términos reales. Cuando ya no haya fideicomisos que repartir, se volverá a donde estábamos, porque no hay programas sociales que permitan a la gente salir adelante por su cuenta. Solo el regalo de dinero para que el PRI 2.0 se siga eternizando en el poder. Es así de fácil verles la cara de pendejos porque quieren que se las vean. A lo mejor a veces sí soy un poco duro. Acá sí acabamos. Amigo, ¿usted quiere ser más bueno y justo que el Creador eterno? Y le contesté, espera, ¿dónde está mi respuesta? Pues la borré también, qué barbaridad. No, aquí está mi respuesta. Carlos Gómez Mota, 2071. Y lo soy. Nunca he matado a nadie, ni ordenado que maten a otras personas, no he cometido el mayor genocidio de la historia, ni he culpado a nadie por caer en una tentación trampa puesta por mí, ni he secado un árbol porque no tiene frutos, ni he provocado que unos cerdos sean poseídos por demonios. En términos meramente morales, casi todos somos más buenos y justos que el Dios de la Biblia. Mucho. Pro-OTAN. Bueno, ya con esta termino, porque si no me voy a alargar mucho. Pero este es de los de... Ya con eso te dijo todo, ¿no? Como comentamos el problema de la propaganda rusa, pero si tú estás contra Putin eres pro-OTAN, según él. Y yo le pregunto, no me ha contestado. Dime por qué te parece raro que países que han sido invadidos, controlados y destrozados por Rusia, se quieran defender de la posibilidad de nuevos ataques. Explícalo, porque esas dos palabritas displicentes no parecen muy informativas. ¿Acaso todos los ateos tienen que ser comunistas? Me dije que no. Y qué raro que un zurdo no apoye a Putin, y le tuve que decir. Ucrania está apoyada por la mayor organización zurda, como dicen ustedes los fascistas, del mundo, la que gobierna más países y tiene más militantes, y es la Internacional Socialista. La gente no tiene información. No, bueno, esto era otra cosa sobre China. Pero bueno, ese lo dejo allí. Pero vamos a hacerlo un poco más corto. Me acabo de dar cuenta que es larguísimo. Pero vamos a hacerlo todas las semanas en los comentarios solitarios y esteparios. Porque, de verdad, leo cosas yo. Y porque si las tengo que soportar yo, las tienen que soportar ustedes también. ¿Cómo fue su infancia? ¿Fue buena, mala? ¿Alguna vez de niño fue supersticioso? No, supersticioso no va más allá de lo que les tienes miedo a los fantasmas y esas cosas que tienes cuando eres pequeñito. Y cuando sueñas que al fondo en tu armario hay una puerta, así un lugar extraño. Y yo no había leído Narnia. Es un sueño que tienen muchos niños. Una infancia normal de clase media baja mexicana, o clase media media, con buenos y malos momentos, pero nada muy grave. Me pegaban, esto sí, nunca gusta, ¿no? Entonces yo nunca les he pegado a mis hijos. Un día le dije a mi hija mayor, si haces tal cosa te voy a dar un manazo. Lo hizo. Vino, te voy a dar, pone la mano y le di. No le di muy duro, no le di duro siquiera.
hasta la fecha me siento culpable. Eso no se debe hacer. Fuera de que me pegaban porque mi madre no conocía otra forma de relacionarse, no, fue una infancia adecuada y jugaba yo al fútbol y iba a jugar a las fuerzas inferiores del Necaxa y tenía una escuela que me gustaba hasta cierto punto. No tengo grandes, salvo lo de los golpes, no tengo grandes quejas, la verdad. Conocí sobre la lobotomía, una película de Jack Nicholson basada en el libro Alguien voló sobre el nido del cuco. A muchos les pasó lo mismo, sí, pero hay exageraciones en la película que tenemos que saltar. ¿Crees que la administración de López Obrador había sido menos desastrosa si hubiese ganado las elecciones de 2006 o las de 2012? No lo sé, porque esas dos veces yo incluso voté por él. Pero no parecía tan loco, no parecía tan loco. Cuando ya decidió que por llegar al poder se unía a la ultraderecha religiosa del Partido Encuentro Social, es cuando yo dije aquí, la ruedita está dando vueltas, pero el hámster está muerto. Y entonces, pues no lo sé, probablemente sí. Mira, lo mejor habría sido que en 1988 Cárdenas ganara, porque Cárdenas sí tenía un proyecto, Cárdenas sí tenía una visión, Cárdenas sí era un político en condiciones, es un político en condiciones, independientemente que esté lleno de defectos como todos. Pero incluso el día que conocí yo personalmente a Cárdenas me peleé con él porque habían votado a favor de la reforma de Salinas sobre las relaciones con el Vaticano, el PRD que había fundado él. O sea, yo lo había estado en sus mitines y lo había cubierto como periodista, pero el primer día que hablé con él, lo primero que hice fue reclamarle cómo es posible que un partido de izquierda vote a favor de restablecer las relaciones con el Vaticano y de hacer que precisamente en ese 1992 los cristeros ganaran la guerra. Bueno, vamos a ver otra cosa antes de que vayamos a nuestro corte. Y no sé cuánto voy a durar con esto, entonces también. Pero bueno, por la fecha que es, vamos a hablar de La Jornada. La Jornada es un periódico mexicano. A ver, vamos a poner su letrerito y todo eso que tenemos que hacer. La Jornada es un periódico mexicano que lanzó su primer número el 19 de septiembre de 1984, 10 años antes del terremoto. Era un proyecto verdaderamente interesante. Fue un grupo de periodistas que se fueron del diario 1+1 por cuestiones, porque sintieron que su libertad como escritor, como periodistas estaba limitada, y el diario 1+1, que ya no existe, se había creado a raíz del golpe que se dio en el periódico Excelsior por órdenes de Luis Echeverría Álvarez, que echó a Julio Scherer García, que por su lado se fue a hacer la revista Proceso. Julio Scherer era el director de Excelsior y convirtió Excelsior en un periódico independiente, y esto no gustaba a los autoritarios. Nunca les gusta la prensa independiente, les gusta la prensa dócil. Y entonces pues echaron al equipo directivo de Excelsior y se configuró una directiva progubernamental en el Excelsior, en el que yo años después, colaboraría con el de Regino Díaz Redondo como director. Y era un periódico absolutamente gubernamental. Yo, como hacía cultura y otras cosas, pocos roces tuve, sobre todo en revistas de revistas, con mi jefe. Pero quienes se fueron de 1+1, y yo escribí en los dos periódicos, fueron Marco Antonio Hinojosa, Héctor Aguilar Camín, Luis González de Alba, Miguel Ángel Granados Chapa, Carmen Lira Sade, Humberto Musacchio y Carlos Payán Belver. Carlos Payán fue su primer director y su segunda directora fue y sigue siendo Carmen Lira Sade, que como dato al margen es comadre de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en 2017 fue cuando reventó esto, cuando la gente descubrió que el 30 de julio de 2017 a las puertas de la jornada tenían la bandera de huelga. En México la vieja bandera anarquista roja y negra se utiliza como la bandera de huelga, porque el sindicato independiente de trabajadores de la jornada, el Citrajor, se había declarado en huelga porque le habían recortado el 45% de sus sueldos a los trabajadores.
Y tú sabes que pues, esto a los trabajadores no suele gustarles y la izquierda no debe hacerlo. Había muy mala relación entre los reporteros, es decir, la base, la infantería de un periódico y los trabajadores de otro tipo con la directora Carmen Lira. La administración había defendido, el periódico había defendido los derechos laborales durante 33 años, pero se les quitó. Se les quitaron las ganas, lograron que se declarara ilícita la huelga y le hicieron la vida imposible, entre otras, a la secretaria general del sindicato de la jornada, a Judith Calderón y a otras 3 personas que les hicieron la vida imposible al grado de que el hijo de ella se suicidó. Después de la batalla de 4 años se retiraron las acusaciones contra ellos, pero el episodio pues, dejó unas terribles cicatrices. Ven ustedes la idea. Los trabajadores habían aceptado una reducción del 27% para salvar el periódico, pero ya cuando eran 45% ya les pareció que pues, así no daban de comer a su familia. Pero los editores llevaban sueldos que eran en aquel entonces 100,000 pesos, mientras que el que entraba a trabajar ganaba 15,000, esa era la diferencia, que me parece tremenda. Los reporteros estrella además recibían comisiones por la publicidad que vendían. Es una práctica del periodismo mexicano que había erradicado la jornada. Tú cubrías defensa o hacienda o trabajo, tú cubrías una fuente de noticias. Ibas todos los días. Y toda la publicidad que esa fuente le daba al periódico, tú cobrabas la comisión. Entonces los periódicos se daban el lujo de pagar sueldos de mierda porque tú recibías dinero por publicidad. Como yo nunca quise vender publicidad, yo solo trabajé de medio tiempo en la revista de revistas y solo he sido colaborador de los periódicos, no he sido reportero de base, porque no me había alcanzado y porque entiendo por qué mis compañeros tenían que corromperse y recibir dinero del gobierno para poder sacar adelante un salario, porque lo que pagaba Excelsior, por ejemplo, una mierda, pero absolutamente. Entonces, pues los reporteros que cubrían fuentes vivían como Dios, pero eran tan del gobierno como lo eran los diarios de los que supuestamente habían salido como Excelsior. Pero además, a partir de 2018, el diario ha tenido una relación vergonzosa con López Obrador, defendiendo todo lo que hace López Obrador, dejando a 1 o 2 comentaristas medio críticos, pero en casos muy extremistas, como el de Javier Flores, que es un gran divulgador de la ciencia, haciéndole imposible la permanencia dentro de la jornada. Durante 2021, el diario se posicionó como los medios informativos que recibieron más ingresos por parte del gobierno. Se alcanzó el número 1 con 181,230,000 pesos, acaparando casi el 14% de los recursos del gobierno de López Obrador destinados a prensa. Los otros 2 que reciben mucho dinero son Televisa y Televisión Azteca, que tienen una cobertura obviamente de público mucho mayor que el periódico La Jornada. Era un gran sueño de un periodismo noble y honesto. Yo escribí mucho para La Jornada, yo cubrí actividades culturales, un encuentro por derechos humanos, me acuerdo, en Querétaro, donde entrevisté a la viuda de Allende, entrevisté a Citarrosa, cubrí la Semana Negra aquí en España, aquí en Gijón, un par de veces o 3, cubrí el Festival del Caribe, cubrí muchas cosas y escribí mucho en La Jornada y otro poco en el 1+1. Pero siempre pensando que era un ejemplo de un periodismo que, pues desafortunadamente, y le dirán a usted que no, pero ya no es. Es un lugar donde deje usted además el dinero que recibe La Jornada, el que reciben los que hacen las viñetas, los dibujos, los moneros o cartonistas que se llaman en México, que tienen una empresa, Hernández, Rapé y El Fisgón, donde reciben millones y millones del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México cuando lo encabezaba Claudia Sheinbaum Pardo. Así que ya pueden ustedes imaginarse cuánto van a recibir ahora que Claudia Sheinbaum Pardo sea presidenta de México en octubre. Una tragedia para el periodismo mexicano que está también en condiciones bastante poco deseables, aunque hay más crítica al gobierno, no siempre está atemperada por la necesidad fundamental de informar, sino también por motivos políticos. Esa historia, bueno.
Y una que tengo pendiente porque hacía tiempo que la anuncio. Son de esas cosas que estoy anunciando cada semana y al final se quedan en el fondo del barril, lo siento, en el fondo del baúl. Pero es la idea de ganar al yoga. Como usted sabe, los Juegos Olímpicos se van a celebrar en la India. No me acuerdo en qué fecha. Lo consulto ahora. India va a... Pues no lo veo. No veo cuándo se van a hacer, pero se habla de que se va a hacer o se va a hacer unos Juegos Olímpicos en la India. Entonces han propuesto una cosa que a mí me parece absolutamente delirante, como tantas otras cosas me lo parecen ciertamente, que es que el yoga sea un deporte de competición durante esos Juegos Olímpicos. Yo lo que hice fue preguntarle a una experta en yoga que no usa el rollo místico del yoga, sino que usa el yoga como una forma de flexibilidad, ejercicio, relajación, pero sin que tenga relación con todo el rollo de los vendedores de yoga, de los que les hemos dado hasta con el gato aquí en este canal. Le pregunté y la respuesta fundamentalmente es esta. Las competencias de yoga son solo de las posturas del yoga, no del resto de los componentes del yoga, que uno de ellos es la relajación. Conozco gente que hace yoga porque le sirve para flexibilidad y por los ejercicios, pero que no puede relajarse porque está la profesora diciendo que si haces este mudra estás haciendo rock, pero si haces este otro mudra te arregla el hígado, y si haces este otro movimiento ya hice algo de los mudras, por cierto, cuando hablé del chiflado del Sadhguru. Entonces dice, pues no me puedo relajar porque está aquella hablando de rollos místicos que son absolutamente imaginarios y de los chakras y cosas que no existen. Pero no es eso. Tiene otros componentes y los componentes místicos con quien hablé yo no los tiene en cuenta. Dice, las competencias en la India existen desde hace muchos años y la gente se apoya mucho en las competencias, sobre todo para poner estudios de yoga. Las asanas o posturas de yoga son una parte pequeña de la práctica. Y la gente quiere compartir los beneficios del yoga con todo el mundo, pero la alineación de muchas poses genera problemas físicos por la demanda de hipermovilidad para obtener ciertas poses. Es decir, si tú quieres hacer yoga y tienes el cuerpecito serrano que tengo yo, por ejemplo, pues en un momento dado te vas a descoyuntar algo. Yo acabo de regresar al gimnasio y estoy sufriendo. Pero de aquí a que tenga yo la flexibilidad para hacer algunas asanas. Pero dice, una de las preocupaciones que me dan es que si hay competencias en los Juegos Olímpicos, más y más gente va a desechar el yoga como opción de un ejercicio que pueden hacer, ya que no todos podemos vernos como acróbatas, bailarines, contorsionistas o gimnastas. Esta experta con la que yo hablo está muy metida en hacer el yoga para la gente que no tiene cuerpo de maestro de yoga, sino si es gordito o si tiene un problema de movilidad o si es muy mayor de edad y ahora quiere hacer yoga, que pueden hacer muchas cosas de yoga sin tener que hacer lo que sale en los periódicos, las imágenes clásicas, ¿no? De gente con una flexibilidad y una movilidad, hipermovilidad que llama ella, extraordinaria. Además de que hay varios estilos de yoga con diferentes nombres y alineación para las poses, ¿cuál se elige? Dice. En Estados Unidos o Canadá las competencias eran a través del Bikram Yoga, que ya sabemos tiene sus problemas. Pues yo no lo sé, pero si lo dice ella, se lo cree. De por sí la gente cree que tiene que ser flexible, delgado, blanco y atlético para hacer yoga, lo cual es de risa loca pensando, esto me escriben desde Canadá, pensando que el yoga viene de la India, donde la gente pues puede ser flexible y delgada, pero blanca poco. Cuando la meta del yoga es poderlo aplicarlo a la vida diaria, el poder volver al momento presente y no desconectarte mentalmente del cuerpo y emociones, no nada más demostrar lo que se hace con el cuerpo, que es solo una parte. O sea que es un absurdo. Si vas a hacer un concurso de poses,
No, no sé, algunas disciplinas, como la del breakdance, por ejemplo, me llaman mucho la atención cómo te pones de acuerdo para puntuarlas. Ya se hacen competencias de yoga, por lo visto ya habrá una forma de puntuarlas, pero lo siento, a mí me sigue pareciendo absolutamente ridículo. Yo tengo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. ¿En qué? En yoga, en monociclo, no sé, no, no lo entendí y después de hablar con la experta, pues tampoco. Uh, Somos 244, a 153 les gusta, a uno no les gusta y Luis Elizondo pide que no se les olvide dejar su like, lo cual se agradece muchísimo. Ahora lo ponemos así para que lo vean ustedes. Señores, 163 en el chat, solo 80 likes, no se les olvide dejar su like, pues sí. Muchas gracias por recordarlo, Luis Elizondo, cantante. En varios eventos AMLO ha dicho que la delincuencia va a terminar eventualmente porque los niños ya no están creciendo con gobiernos corruptos sin oportunidades. Pero es que todo lo contrario va al alza. Sí, esa fue la creencia ridícula del López Obrador que se impugnó desde un principio, que fue lo último de lo que yo pude hablar con el terrible Pedro Miguel, que yo pensaba que era de izquierda, pensaba que era mi amigo y todo, pero evidentemente no. Evidentemente la delincuencia no solo depende de que el gobierno sea corrupto o no, depende de muchísimos elementos sociales que los criminólogos estudian. Y si tú vas a buscar libros sobre criminogenia, ninguno te va a decir la estupidez de que pues, si el gobierno es corrupto y la gente es pobre, entonces son delincuentes. Y cuando el gobierno es transparente y la gente no es pobre, pues entonces no hay delincuencia. No hay delincuencia en Suecia, no hay delincuencia en Noruega. No, mierda, sí hay. Y mafias. Es que es creer que sabes cuando no sabes. Y es uno de los grandes defectos de López Obrador. Para buscar petróleo, pues hace un agujero en el suelo y sale, ¿no? No, man. No, lo de la salud es muy fácil. Lo resolvemos fácil, pero no lo ha resuelto. Lo de la delincuencia es fácil, lo resolvemos fácil, pues tampoco. Dice Almar, y siento que ya llego tarde porque voy muy lento con el chat. Dice Almar, saludos Mauricio, puedo ver una hora en vivo. Pregunto, ¿crees que con la creación de la Secretaría de la Mujer en México pidan apoyo a Irene Montero? ¿Y qué opinas al respecto? Sí, por supuesto van a pedir apoyo a Irene Montero. A ver, repito, López Obrador no es un hombre de izquierda, pero obviamente quienes lo rodean sí pertenecen a una izquierda, y es a la vieja izquierda revolucionaria de la que provienen Irene y Pablo Iglesias, y toda esta gente que estuvieron en su momento en el Partido Comunista, ¿no? Luego los sedujo más la idea del populismo, es decir, que se podía llegar al poder mediante populismo, y luego hacer lo que se te diera la gana, que no es lo mismo que llegar mediante la democracia y luego hacer gobernar para todos. El populismo de la Clau es una forma de alcanzar el poder, generar polarización y gobernar para unos contra otros. Y es lo mismo que hace el populismo de derechas. Trump no piensa gobernar para todos los estadounidenses, ni lo ha hecho, gobierna para unos y contra otros. Entonces, pero Podemos está metido hasta los calcetines en el gobierno mexicano a través de sus operativos, a través de la base incluso, de Canal Red. ¿Por qué no había dado la única entrevista que dio larga en todo su mandato López Obrador fue a Ina Finogénova, la propagandista rusa del Canal Red de la base de Pablo Iglesias? Y la primera entrevista amplia que dio Claudia Sheinbaum como candidata, no me acuerdo si todavía como candidato o ya electa, fue a Ina Finogénova, la propagandista rusa de la base del Canal Red. O sea, evidentemente opino que es una desgracia, porque es una visión del feminismo que en realidad acaba siendo antimujer. Y es lo que han defendido las feministas socialistas en España desde que Irene Montero fue, desafortunadamente, secretaria de Igualdad, ministra de Igualdad en el gobierno de Pedro Sánchez. Y que no puedes hacer nada como Pedro Sánchez ni como Zoe contra ella, porque el pacto que se firma es para que ella haga lo que quiera en esa secretaría, si no, no vota por tu investidura. Y entonces pues hay que pactar con los menos malos, porque con todos los demás hubiera sido peor. Se refería a Jalife cuando habló del presunto ganador del Nobel.
Sí. ¿Nos puede platicar más a fondo sobre ese tema? No. Él está en una organización que es Médicos contra la Guerra Nuclear. Un día le dieron el premio Nobel de la Paz a Médicos contra la Guerra Nuclear, y cuando iba al programa de radio conmigo decía él que era ganador del premio Nobel. Entonces, no lo eres. No hay nada más que decir, ¿no? Lo que pasa con el PP bloqueando todo del PSOE es lo mismo que está haciendo la derecha en Colombia al presidente Petro, lógicamente, porque es una derecha que no tiene más ideología que la destrucción del adversario, que se interesa más en alcanzar el poder que en conseguir cosas buenas para la ciudadanía. Si tú propones algo bueno para la ciudadanía, teóricamente todos los políticos debían votar a favor de ello, independientemente de ideologías. Pero cuando sirves a intereses concretos, eso ya empieza a no pasar, y ese es el problema. ¿Crees que es posible tener un sionismo de izquierda que le quite el aparente monopolio sobre la etiqueta a la extrema derecha religiosa del Likud? Lo hay, y es la oposición dentro de Israel, pero no es potente. Sionismo de izquierda es el sionismo. Primero que nada, el sionismo siempre tiene un problema, es nacionalismo, y todo nacionalismo es despreciable, y todo nacionalismo es tóxico, y todo nacionalismo es maligno, porque establece que los míos son mejor que los demás. He hablado amplísimamente en contra del nacionalismo constantemente aquí, y los nacionalistas de izquierda y derecha se enojan conmigo. Entonces, ¿hay un nacionalismo de izquierda? Pues sí, porque tiene algunas políticas de izquierda, pero no es internacionalista, ni es igualitario. No cumple con algunos de los elementos que uno considera fundamentales de la izquierda. Todos somos iguales. Pero dentro de eso, el sionismo tenía raíces en la izquierda también, y muchos de los proyectos sionistas, como los kibbutz, eran de izquierda, o aparentemente izquierda, comunales, comunitarios, etc. Yo creo que hay gente de izquierda que sigue siendo nacionalista israelí, como hay gente de izquierda que es nacionalista catalana, o nacionalista vasca, o nacionalista española, que puede ser un contrapeso. No sé qué potencia pueden tener ahora en Israel, pero siguen siendo la izquierda que menos me gusta a mí por lo pronto. Bueno, vamos a hacer nuestro corte que solemos hacer y que la semana pasada no hicimos, y vamos a ver en cosas que sabemos el tema de la lobotomía, auge y caída de la lobotomía, y lo que ustedes ven en esa ilustración es exactamente lo que se hacía. Metías una aguja, era la lobotomía transorbital, porque se rompía el hueso de la órbita ocular, que es relativamente frágil, para meter una cosa con la que destruías las conexiones, no puedo señalar aquí, destruías las conexiones entre el lóbulo frontal, que es donde está nuestra personalidad, entre otras cosas, para los que dicen que la biología no funciona, y el resto del cerebro. Y al destruir esas conexiones se resolvían algunos problemas, incluso epilepsias, pero se creaban otros enormes problemas. Incluso fue lobotomizada de las hermanas de John F. Kennedy, que fue el gran secreto. Vamos a ver de eso y todo lo demás con nuestras cosas que sabemos de hoy, y volvemos en 7 minutos. Era la ceremonia del Premio Nobel de 1949 y el galardonado en Fisiología o Medicina era el neurólogo portugués António Egas Moniz, gracias, en palabras del Comité Nobel, al descubrimiento del valor terapéutico de la leucotomía en ciertas psicosis. En una leucotomía se cortan las conexiones nerviosas entre la corteza prefrontal y el tálamo, lo que comúnmente se llama lobotomía. La primera se había realizado bajo la dirección de Egas Moniz en 1935, y lo que siguió nadie hubiera querido que ocurriera. Para entender lo que ocurrió debe tenerse presente que las enfermedades mentales carecían desde siempre de tratamiento real. El procedimiento habitual era encerrar a los pacientes más problemáticos en asilos de lunáticos donde pasaban el resto de su vida, a veces sometidos a brutales golpizas y abusos. Los intentos por comprender los desarreglos de la percepción y el comportamiento estaban en pañales. Tan solo en Estados Unidos, los asilos albergaban a más de 450,000 pacientes sin esperanza y muchas veces sin recursos bastantes, infiernos donde se sobrevivía para horror de toda la sociedad. La relación entre el cerebro y el comportamiento se empezó a aclarar apenas a mediados de 1848,
cuando un accidente hizo que una barra de hierro atravesara el cráneo del trabajador ferroviario Phineas Gage, que logró sobrevivir al accidente, pero exhibió cambios de estado de ánimo y comportamiento, aunque su inteligencia no se vio disminuida, que registró el médico John Harlow y que llamaron la atención de los estudiosos. Egas Moniz era un brillante médico que había dedicado su primer medio siglo a la política para después volver a la medicina y destacar al conseguir hacer la primera angiografía cerebral, es decir, una imagen en rayos X de los vasos sanguíneos del encéfalo, que consiguió inyectando a sus pacientes una sustancia opaca a los rayos X. Conociendo el caso de Gage, las observaciones sobre soldados de la Primera Guerra Mundial con lesiones en la cabeza y las experiencias del psiquiatra Gottlieb Burckhardt en sus primeras psicocirugías, Egas Moniz concibió la idea de intervenir en el cerebro para tratar algunas enfermedades mentales graves. Como primer proyecto que realizó físicamente su socio, el neurocirujano Almeida Lima, practicó una lobotomía usando alcohol para destruir las conexiones en 20 pacientes. Informó que 7 de ellos habían tenido mejorías notables, otros tantos habían tenido mejorías leves y los otros 6 no habían mostrado cambios. Era el primer tratamiento prometedor para afecciones tales como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno pánico y el trastorno maníaco, como se llamaban entonces. La psicocirugía de Egas Moniz fue recibida con entusiasmo social pese al rechazo de algunos colegas y a los efectos colaterales que el portugués registró minuciosamente: apatía, letargo, sensaciones anormales de hambre y algunos problemas físicos transitorios como vómitos e incontinencia urinaria. Numerosos médicos adoptaron la lobotomía como tratamiento generalizado para casi todo trastorno mental, sobre todo en Italia y Estados Unidos, donde la práctica fue llevada al extremo por el Dr. Walter Freeman, que empezó a practicar lobotomías en 1936. Si Egas Moniz había usado para destruir las conexiones primero alcohol y luego otros instrumentos insertados mediante orificios en el cráneo, Freeman inventó, luego de hacer más de 2000 intervenciones, la lobotomía de picahielo, un instrumento largo y delgado que se introducía al cerebro por la parte superior de la órbita del ojo del paciente y se movía en círculos para cortar las conexiones nerviosas. Era un procedimiento rápido y pronto se convirtió incluso en un espectáculo que Freeman disfrutaba de ofrecer a públicos asombrados. En una ocasión realizó 25 lobotomías en un solo día. En total, entre 1946, cuando desarrolló el procedimiento, y 1967, realizó más de 2.500 lobotomías adicionales, no solo a pacientes deprimidos o esquizofrénicos, sino a una gran cantidad. Se calcula un 40% de sus pacientes de homosexuales a quienes les prometía una curación. Entre las decenas de miles de lobotomías que se practicaron en los Estados Unidos, también las hubo para supuestamente abordar asuntos tan triviales como la desobediencia de los niños, la mala conducta social, la rebeldía e incluso dolores de cabeza recurrentes, un exceso que hoy resulta terrorífico. Mientras tanto, el Comité Nobel decidía premiar en 1942 a Egas Moniz. Como explica hoy su biografía en el sitio web del Premio Nobel, la lobotomía mitigaba síntomas graves de enfermedades mentales importantes. La operación estuvo extendida durante las décadas de 1940 y 1950, pero se hizo evidente que podía llevar a graves cambios de personalidad. El uso de lobotomías disminuyó drásticamente cuando se desarrollaron los medicamentos para las enfermedades mentales durante la década de 1950. Los graves cambios de personalidad a los que hace referencia el sitio web del Premio Nobel eran sobre todo una profunda indiferencia y un cambio en la personalidad, aunque también podía haber efectos mucho más graves, incluyendo la incapacidad de hablar, incontinencia urinaria, epilepsia y un estado catatónico de absoluto desinterés. La pregunta era si los beneficios del procedimiento, que los tenía, justificaban la destrucción o alteración de la personalidad del paciente, de aquello que hacía que fuera la persona que era. Una queja común de la gente cercana a los pacientes lobotomizados era que ya no eran los mismos. La respuesta fue clara en muchos países, que fueron prohibiendo las lobotomías como procedimientos injustificables, hasta que hoy solo se llega a practicar de modo mucho más controlado y localizado en casos en que no hay opción y con objetivos muy concretos. Las lobotomías no fueron creadas como una monstruosidad ni como un ejercicio de crueldad, sino que nacieron como una respuesta desesperada a un problema terrible. Leer en ellas intencionalidad y colocar en el papel de villanos a sus practicantes
es olvidar un contexto que hoy afortunadamente hemos superado gracias a formas todavía imperfectas pero mucho mejores de terapias y medicamentos. Egas Moniz murió en 1955 confinado a una silla de ruedas desde que un paciente esquizofrénico le disparó en 1939. Practicó la medicina hasta el fin de sus días. La imagen cinematográfica de las lobotomías es el casi zombie McMurphy, Jack Nicholson, al final de Alguien voló sobre el nido del cuco, película de Milos Forman basada en la novela de Ken Kesey. Las condiciones en que el rebelde paciente queda están a su vez basadas en la trágica lobotomía de Rosemary Kennedy, hermana del presidente John F. Kennedy, quien después de su lobotomía pasó de ser una chica rebelde, desenfadada y algo violenta con cierto retraso mental a quedar totalmente incapacitada, convertida para siempre en una niña de 2 años, lo cual no era, ni mucho menos, el resultado habitual. Evidentemente lo que ocurrió con las lobotomías fue trágico, pero vuelvo a lo que decíamos al principio. El tema es que no podemos analizar las cosas de hoy, de ayer, con la visión de hoy y asumiendo las peores intenciones. Muchas cosas se hicieron esperando hacer el bien y se hizo el mal, y no falta el que hoy, por tener un poco de postureo y tener un poco de relevancia social en su pequeño círculo, lo presenta como una atrocidad hecha con toda la maldad del mundo. Ojalá fuera tan fácil, pero no lo es. Nos equivocamos continuamente. Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, y ya hemos hablado de esto, que la talidomida no se probó tanto como debía por maldad. No, es que nadie lo exigía hasta que una mujer, de quien, por cierto, quiero que hablemos algún día, voy a poner algún día aquí, o ya lo puse, no sé, el cosas que sabemos que le dedicamos a ella, era una revisora que dijo, como tenía cierta experiencia previa en medicamentos que podían traspasar la barrera placentaria, dijo, no, hay que hacer esto, yo no puedo autorizar esto en Estados Unidos, en la agencia de alimentos y medicamentos, si no se hacen pruebas para demostrar que no puede pasar la barrera placentaria. Y como se suponía que la barrera placentaria era impasable, pues las empresas insistieron, no queremos que lo autorices, y ella multitud de veces dijo no, y evitó que en Estados Unidos hubiera la tragedia que sí hubo en Europa con las mujeres que tomaban talidomida para aliviar los malestares del embarazo, y tuvieron, por desgracia, hijos con problemas, sobre todo de desarrollo insuficiente de los miembros inferiores y superiores. Entonces, asumir la maldad es muy fácil y es muy cómodo, y además te da una popularidad enorme, pero no es real ni cierto, ni debe hacerse. Oscar Torres dice, merece la pena revisar la estafa de la cirugía energética. ¿Sabes qué? Mándame en comentario o por correo electrónico a rvdcqs, que es el Rey va desnudo, cosas que sabemos, @gmail.com, datos que tengas de quién está haciendo cirugía energética hoy. Por cierto, luego se me olvida contarles las cosas que consigo y que voy poniendo aquí en la estantería, pero me encontré esto y lástima no lo había más grande. Es de Popular Science, que fue una de las, junto con Mecánica Popular, con Popular Mechanics, una de las grandes revistas, y en este caso era una revista dedicada, debe ser de los años 30, y el dibujo es de Norman Rockwell, del gran pintor estadounidense, costumbrista estadounidense, y está dedicada, si se fijan bien, aquí pierde la luz, eso es una de las 1000 formas en que se ha pretendido hacer un aparato de movimiento perpetuo, y es precisamente, está dedicado al movimiento perpetuo. En la página 26 de esta antigua revista, ¿por qué el movimiento perpetuo no se puede hacer? Y es lo que hacen los que venden motores magnéticos y motores de agua y todo este tipo de estafas. No existe el movimiento perpetuo. No puedes sacar energía de la nada. El universo funciona así y es una pena, sin duda alguna, pero así es. Así que allí ponemos a nuestro primer cuadro de Norman Rockwell aquí. Y bueno,
teníamos otra cosa que yo quería contar y como les digo a- me voy a alejar hoy del chat bastante, pero a ver, ¿qué dice? La montaña sagrada es una obra maestra. ¿Hay quien cree que la montaña sagrada es una obra maestra? Tú no olvides que Jodorowsky eran tiempos del arte vanguardista, el avant-garde. Entonces, Yoko Ono era considerada una artista de verdad, o sea, es una cosa alucinante. Entonces, tenías una cosa, un cuadro de madera pintada de blanco, y decía, pues clava un clavo imaginario con un martillo imaginario. ¡Oh! Arte. Y estupideces de ese nivel, son absolutos embustes según yo. Y por lo tanto, el primer embaucado fue John Lennon. Y John Lennon, debido a Klein, que era que es en realidad el manager que destruyó a los Beatles, o que empeoró las cosas gravemente en los Beatles, porque cuando muere Brian Epstein, la pelea es si los iba a administrar el hermano de Linda Eastman, la entonces chica de Paul McCartney, o si lo tenía que hacer Alan Klein. Y finalmente los Beatles se pusieron de acuerdo que lo hiciera Alan Klein, que les vio la cara, les reventó grandes negocios, se llevó un montón de pasta. Y actualmente es el que vende, el sitio de Alan Klein es en el que puedes tú alquilar las películas o comprar los derechos de las películas de Jodorowsky. Entonces Alan Klein les vio la cara a todos y parte de la montaña sagrada fue financiada con dinero de John Lennon y Yoko Ono, ¿no? A ver, que hagas muy buenas canciones no quiere decir que seas inmune y menos estado casado con una chiflada como Yoko Ono. Que es más grave eso que ya no acabó con los Beatles. Los Beatles estaban terminados. Uh, ¿Qué decimos? Algunas personas tienen que darse cuenta que el guión de Jodorowsky no existió ni existirá. ¿Por qué insisten en que Duna fue casi su obra maestra? Porque el tipo se vende como Dios. Es que no lo has visto. No está totalmente exento de talento, simplemente es un tipo talentoso que cree que es el máximo genio de la historia de la humanidad. Y que él es el único que entiende la mente humana y la magia y el tarot. Y todo esto, eso está chiflado. Pero por ejemplo, su dirección yo vi 2 obras dirigidas por él cuando hacía teatro en México en la prehistoria. Una es una de las mejores obras, la vi en teatro tradicional, en teatro isabelino, en foro isabelino y en teatro redondo. El teatro isabelino es el que ves tres lados. El teatro redondo es donde tienes público por todos lados. Y el teatro tradicional pues es el de solo ves de un lado y lo demás son las paredes imaginarias de la puesta en escena. Y convirtieron el cuento de Gogol, Diario de un loco, en una obra de teatro que dirigió Jodorowsky con Carlos Sansira, que es uno de los mejores actores que tuvo México en su momento. Y era la interpretación era maravillosa. Esa obra yo la debo haber visto 8 o 10 veces, interpretada en distintos momentos por Carlos Sansira, quien admiraba yo profundamente. Y luego hizo el juego que todos jugamos, que era una obra con toda la pretenciosidad de la época, porque funcionaba, más o menos funcionaba. Luego ya creyó que podía hacer cine, y era de parte del movimiento Pánico, con Arrabal y esta gente, ¿no? Pero, vamos, no era un absoluto ignorante. Sus guiones de cómic funcionaron. Pero lo que mejor funciona es cómo se vende. Y les funciona hasta hoy. ¿No? Que ha vivido toda su vida sin trabajar. Dice, ¿ve alguna ventaja en que Ucrania use Storm Shadows o misiles de largo alcance? Sí. Rusia moverá sus aviones a zonas remotas y además parece que anunciará nuevas movilizaciones de reclutamiento. Muy bien. Mientras más reclute gente por fuerza Putin, más problemas va a tener al interior de Rusia con su guerrita. El otro día, yo sigo viendo la tele rusa a ratos. Uno de los que siempre aparecen en los programas más serviles estaba diciendo que la guerra era inganable y que entonces no se entendía. Si esto solo se podía resolver con una guerra nuclear en la que todos íbamos a morir, que para qué se había emprendido esta acción.
refiriéndose a la invasión de Ucrania. Los dos comentaristas, los dos que llevan el programa, que es un señor mayor de gafas y un chaval muy joven, pero que bueno, lame a Putin de arriba a abajo todos los días. Vamos a anuncios comerciales. No, vamos a hablar de otra cosa, porque por primera vez dijo, es que entonces, ¿para qué se hizo? Que lo sigan pensando. Y por otro lado, los Storm Shadows no bastan, van acompañados de los F-16. Que dice, si saco el dedo dejo de tener dolores de espalda. Pues eso dicen, es absolutamente absurdo. Los mudras que alteran el flujo no es el ki, el prana. ¿Qué está pasando con la Unión Europea? ¿La derecha está ganando espacio? No. La derecha está ganando espacio en ciertos países donde se ha vendido excelentemente bien, empezando por Hungría, y en Italia, donde el desastre es total y la debacle de la izquierda es antigua y tiene muchas explicaciones que no son aplicables a nivel europeo. Ni siquiera son aplicables a Francia. La debacle del Partido Socialista francés es por otro lado y va en franca recuperación. Pero la Unión Europea como organización se está moviendo a la izquierda. Tú oyes algunas de las cosas que se hicieron en la pandemia, como controlar las ganancias de las eléctricas, son totalmente contrarias a lo que llaman liberalismo clásico. Pero se hicieron con alegría y las hizo Ursula von der Leyen, que ha estado asumiendo posiciones de defensa de los derechos sociales y del beneficio mayoritario que corresponden a la izquierda. Pero es que Ursula von der Leyen es de derecha, es de la democracia cristiana. Pues sí, pero si está haciendo las políticas que me gustan a mí, que siga. Me molesta que muchos compañeros de izquierda en Latinoamérica sean tan pro-Trump, pro-Putin, pro-Hamas y ayatolas. Pues es que se me hace muy raro que sean eso. Voy a apresurarme, pero hay algo que es muy especial y muy raro. Miren, hace tiempo, voy a poner su letrerito. ¿Dónde está? Hace mucho tiempo, he ido 3 o 4 veces a las recreaciones históricas que se llevan a cabo en un pequeño municipio de aquí de Asturias, en la cuenca del río Nalón. Hay 2 cuencas fluviales, y esas 2 cuencas fluviales son las cuencas mineras de la histórica minería del carbón de Asturias, que hace pocos años desapareció finalmente del todo. La familia política son mineros y demás. Entonces, en Candamo, desde hace 13 o más años, creo que es 13 años, hay una asociación civil, Candamo 3637, que hace recreaciones históricas de distintos momentos de la historia de España. No es el único lugar donde se hace, hay muchos lugares donde se hacen todo tipo de recreaciones históricas que a mí me parecen enormemente fascinantes, ¿no? Por cierto, aquí está Candamo 3637, recreación histórica, porque lo explican siempre al principio, porque la gente va recorriendo distintos cuadros o momentos escenificados por un grupo de 150 figurantes, 150 personas que forman un reparto teatral, y lo vamos a ver ahora. Tengo un video de 6 minutos que vamos a comentar. 150 personas asumen papeles, se compran o se consiguen la ropa o le sacan la ropa a la abuela que tenía en un baúl allá en un armario o en un tapanco y consiguen cosas, antigüedades que compran en mercadillos y demás para hacer recreaciones históricas de momentos importantes. Como dicen, lo aclaran mucho, no es teatro, no es un homenaje a ninguno de los combatientes, no es una fiesta de disfraces, no es una celebración, es una forma de presentar los hechos históricos de una manera accesible para más gente. Participan muchos historiadores, uno de los que vamos a ver ahora precisamente es historiador y es el que nos llevó este año en las 2 recreaciones que nos tocó ver.
Pero la dedicación, la entrega absoluta de esta gente a mí me deja impresionado. Conozco a algunos de ellos es hasta fan del canal. Hola, Albino. No voy a contar lo que me dijiste que no contara, ¿vale? Entonces, creo que es una forma muy interesante de estudiar la historia y de explicar las cosas que son difíciles de explicar. Y este año en concreto, hicieron la Revolución del 34 en Asturias. ¿Por qué en Asturias y no en España si la revolución se convocó en toda España? Bueno, porque fue derrotada la revolución en cuestión de días en todos lados, menos en Asturias, donde sobrevivió 15 días la revolución de octubre, o la revolución del 34. ¿Qué revolución fue? Pues fue una revolución organizada sobre todo por el Partido Socialista Obrero Español de aquel entonces, que era marxista, lo deja de ser en el 74, digamos como en segundo lugar, con la participación también del Partido Comunista y de los anarquistas de la Confederación Nacional de Trabajadores. ¿Qué es lo que se explica? ¿Por qué eran marxistas todos? Porque no había otra opción. La democracia no había sido todavía tomada por los ciudadanos comunes y corrientes. La democracia la jugaban allá arriba. Entonces, los obreros que vivían en las peores condiciones imaginables no estaban en pro de la democracia, querían tomar el poder y la única forma de tomar el poder era la revolución. ¿Y quién proclamaba la revolución? Pues el marxismo. Probablemente usted, si hoy es medio de izquierda, en 1934 habría sido marxista, probablemente yo también. Nadie se imaginaba que el devenir de los acontecimientos posteriores y de la democracia como se va desarrollando a lo largo del siglo XX, permita el planteamiento de conseguir esos derechos sociales por los que peleaban aquellos sin hacer huerfanitos, que es lo que hoy pretende hacer la socialdemocracia precisamente, e incluso el populismo de Iglesias, aunque de cuando en cuando siga aplaudiendo a los que disparan, porque en el fondo le gusta. Entonces, hice un pequeño vídeo con todo lo que estuve tomando el pasado domingo en Candamo, y empezamos con una canción que creo que es reveladora y luego les voy a ir contando lo que hicimos en el vídeo. Esto fue Candamo 34, la recreación de la Revolución del 34 en Asturias. Que han demostrado al mundo que no han conocido el miedo. Ay, 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 cuántos obreros murieron bajo las balas traidoras de esos canallas del tercio. Pues aquí comienza pues este vídeo. Este es un profesor de historia que es uno de los recreadores, no son actores, son recreadores históricos, que nos explicó precisamente esto que estoy tratando de explicarles. O sea, en aquel momento pues, eras pobre y la opresión era brutal por parte de los capataces y los ingenieros y la nobleza que seguía estando vigente. Y la República Española había caído en manos de la derecha. La SEDA era la que, la Confederación, no me acuerdo qué era, aquí es un fallo mío, pero era la que se había apoderado de la República, había ganado las elecciones. Y entonces, pues la derecha gana las elecciones, en aquel momento no se planteaban, pues hay que respetarlo y ganarles las próximas, sino que la revolución era inevitable y por lo tanto el Partido Socialista estuvo organizando durante mucho tiempo el alzamiento en toda España y el Partido Comunista, decíamos, pues, participó. Entonces, pues esta es la historia, voy a irla parando, pero me interesa mucho más que la historia en sí, que se puede leer y en los lugares medianamente razonables y
y que analizan la historia científicamente y no ideológicamente, se puede conocer lo que pasó. Este chico, por ejemplo, traía una estrella con las letras JS bordadas, que eran las de las juventudes socialistas. Las juventudes comunistas usaban una camisa azul claro con corbata roja y la estrella y la hoz y el martillo, porque evidentemente su ejemplo a seguir pues, era la Unión Soviética, y en aquel entonces no se sabían los horrores que estaban ocurriendo ya en la Unión Soviética, sino que se presentaba como la esperanza para los trabajadores. Entonces esto fue cuando nos contaba él cómo comenzó esta historia, y vamos a ver estos pequeñas tomas que hice yo el domingo pasado. Aquí tenemos un buen ejemplo, que es, por ejemplo, el Comité de Distribución de Abastos. Había una caja que un fotógrafo se apoyó en ella y se acercó uno de los recreadores y le dijo, oiga, perdone, pero esa caja tiene más de 100 años porque la recuperamos para usarla en las recreaciones que hacemos, sobre todo de la Guerra Civil, de batallas de la Guerra Civil, pero en este caso de la Revolución del 34, porque se cumplen 90 años de la misma, ¿no? Estos son los primeros pasos, es decir, una vez que se decide entrar en acción, atacar la casa cuartel. Atrás ustedes ven fotógrafos. Esto que es el Centro de Interpretación de la Cueva de Candamo, que es una cueva que tiene arte rupestre, pues el Centro de Interpretación de la cueva hizo el papel de casa cuartel de la Guardia Civil. En las casas cuartel de la Guardia Civil vivían los guardias civiles con sus familias, con lo cual los ataques a la casa cuartel siempre iban sobre las familias, y esto se repitió con ETA, que en muchas ocasiones, atacando casas cuarteles, arrasó con mujeres y niños. Y algo vamos a ver que tiene que ver con esto. ¡Ríndete, Moreno! ¡Que se rinda! ¡Empleo fuerte! Espera, ¿dónde vas? A ver, espera. ¡Dejar salir las mujeres! Estáis luchando contra una república elegida por el pueblo. Esto es, dejar salir a las mujeres y niños en una tregua normal de la guerra para que no salgan heridos quienes no tienen que ver con las... Pero esto que dice el Guardia Civil es tremendo. Estáis luchando contra una república elegida por el pueblo. Pues sí, pero nosotros no queremos eso. Queremos la república socialista, ¿no? Estos no se van a rendir. Voy a por la dinamita. ¡Afuera! Ahí lo último que se ve son dos cosas que me llaman la atención. La mujer que sale de negro y luego hace el papel de una mujer que en un lugar de Asturias, una esposa de un guardia civil que quiso quedarse peleando y peleó hasta la muerte en contra de los revolucionarios que eran antirrepublicanos en ese momento. Cuéntale eso a los que hoy te dicen que la Segunda República era siempre de izquierda como Pablo Iglesias y les va a dar algo. La Casa del Pueblo, que son hasta hoy las sedes de los partidos socialistas, se llaman Casa del Pueblo, era donde se llevaban a cabo multitud de trabajos de tipo administrativo y burocrático y de reparto de las cosas. Este señor es genial, es que es genial el mendigo. El sacerdote otro tanto. Tengo fotos de él con fusil, y este coche que no me preguntes de dónde sacaron, que es de los anarquistas, de la Confederación de Trabajadores, pero que es tomado a los enemigos. Cuidado. Comité Revolucionario además dice que el pillaje queda prohibido, compañero, sé solidario con la revolución social. De veras, la gente se luce, es un gusto verlos trabajando. ¿Algo habrá?
Para un pobre. Si no dan es porque no quieren. Por esa te la metí. Estaban tratando de reparar una radio para escuchar las noticias. La comida se abonará según pone el cartel estipulado, que no significa que los vales tengan ese precio. Por ese... Teníamos que saber leerlo primero, todo el cartel. Se lo leo, no hay problema. Ese detalle me pareció precioso. Lo que dice ese cartel es cómo van a dar vales que se van a usar para comprar cosas en el lugar de abastos. Y la mujer dice, pues si vamos a leerlo, primero tendrían que enseñarnos a leer. La vasta mayoría de estas personas no sabían leer. Comité de restitución. Si no hay para todos, es porque no hay producción suficiente para todos. No es porque lo robemos nosotros, ni porque lo robe nadie. Quitaron el sombrero. Sí, pero luego vienen aquí a hacer Eso a mí no me lo tienen que decir. Yo me encargo de redistribuir alimentos. Eso va a la Guardia Roja, no a mí. Eso no va a mí, va a la Guardia Roja. Si quieren comer, acérquense a por su vale. Si no quieren comer, vayan a quejarse a otro lado. Yo voy a redistribuir los vales. Así como pone el cartel. Pues efectivamente, dejamos de quejarnos ya ello. A la guerra siempre es dura. Pues 5 en casa, se le abonan 3 vales. Tiene medio kilo de trigo y medio kilo de maíz y patatas. Este no está para nada. Así como Para nada. Os vais matando de fame a todos. medio litro de leche. Para matar de fame. Fame es hambre, por cierto. Traduzca al asturiano porque mucho está hecho en asturiano. Para matar de fame. No, bueno, la población se está quejando un poco, pero es normal, no sé. Sé que es un método nuevo, pero hay que acostumbrarse. Tenemos al chico del Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas, el chico de las Juventudes Socialistas y al fotógrafo que traía una cámara de carrete. Es que yo alucino. Momentáneo. Es lo que hay que hacer en tiempo de revolución, igual que habrá en tiempo de guerra. Apenas 2 semanas en su función revolucionaria, completamente aislada, y bueno, pues... Lo que vimos aquí es la voz, por cierto, del profesor que está explicando, y ahí se empieza a hablar de la toma de Oviedo. Oviedo es la capital de Asturias, había que tomarlo. Apenas 2 semanas en su función revolucionaria, completamente aislada, y bueno, pues evidentemente se daban situaciones de escasez. Luchamos por una revolución sin clases, todos iguales. Eso es lo que tú dices. A ver, María, tráeme harina, por favor. Que no hay leche, pero ¿qué hacemos nosotros si no nos han traído leche? Organizar la distribución y el consumo en la debida forma. Nos vemos obligados a racionar los víveres a causa de que los bienes escasean. La distribución que veníamos haciendo de los artículos alimenticios no responde a la buena administración que nosotros quisiéramos hacer por los pocos escrúpulos de algunas gentes, como esas. Finalmente, lo que están contando aquí, los conflictos propios de una situación donde pues, vas a hacer la revolución y te encuentras con que tienes que hacer cuentas y administración. Es un problema que ha tenido tradicionalmente la izquierda, sobre todo la izquierda que estorba, la izquierda revolucionaria, que se prepara para la toma del poder, pero no para su ejercicio. Y esto ya he contado que lo vimos cuando gente de Podemos de pronto llegó. Soy concejal, tengo el poder. No, no tienes el poder. Espérate, te voy a explicar. Que esto es más difícil y además lo que tienes que hacer es resolver problemas. Pero esto escenifica, y lo voy a dejar correr, queda un minuto, la decisión de ir a tomar Oviedo. Entonces se lanzan en vehículos como este, que tampoco sé de dónde sacaron, pero es alucinante. Y pues van a tomar Oviedo. Vengo de bajar Oviedo, empuñando mi fusil y moriré disparando contra la Guardia Civil. ¡Aprovechad que estáis vivos! ¡Rendido! Oímos atrás risas de los fotógrafos y de la gente que
que va simple y sencillamente a disfrutar de esto y aprender historia de otra manera, ¿no? ¡Aún no es tarde para la rendición! Y pues el trágico final. El trágico final, pues de todo, de que ahí se pierde la revolución de Asturias, la revolución del 34. Es una forma excelente de aprender historia. Y yo creo que las recreaciones históricas en ese sentido son maravillosas. Yo conozco gente aquí que hace recreaciones medievales, y se acaba de hacer una recreación en una villa romana, las ruinas de una villa romana que hay aquí en Asturias. Se hizo una recreación de cómo vivía la gente, los patricios romanos. Creo que es una forma excelente de aprender historia si se hace con todo el cuidado y con todo el respeto necesario, pero sobre todo es una cosa impresionante que toda esta gente se pueda poner de acuerdo y pueda hacer las cosas tan divinamente bien. Ya la gente que me conoce va a decir que lo hago porque los quiero mucho, pero no. De verdad es admirable, me gusta muchísimo y tenía yo muchísimas ganas de compartirlo con ustedes porque siempre me ha impresionado, pero nunca había yo tomado vídeo, solamente fotografías de Candamo y este año pues decidí hacer fundamentalmente vídeo. ¿Y qué más nos falta? ¿Qué nos falta del chat? ¿Avelina Lesper está en lo correcto al criticar el arte contemporáneo? No. El arte contemporáneo tiene cosas magníficas. Lo que no es el arte de vanguardia o el arte abstracto o el arte conceptual. A ver, cuando tú tienes el 4 minutos, no sé cuántos, de Cage, que son 4 minutos de silencio, donde el pianista se sienta 4 minutos y pico así frente al piano sin hacer nada, y al final la gente aplaude, y hay grabaciones de eso, dices, no, mira, me estás tomando el pelo, o estás experimentando para los músicos, estás experimentando de una manera intelectual, el análisis de la música como sonidos y silencios. Vale, hagamos una pieza musical solo de silencios. Si la música está compuesta de sonidos y silencios, esto es válido como música. Y es como un rollo filosófico conceptual así muy para una élite. Y gran parte de lo que hacía Yoko Ono, de la pintura de los abstractos más conocidos, pues es eso, es pintura para pintores y para tipos que invierten en ellos porque creen que con eso van a ganar mucho dinero. Se ha perdido una cantidad de dinero brutal en pintores de mierda. Pero hay un arte contemporáneo que no es eso y que tiene una enorme validez. Supongo que lo que critica Avelina, yo lo poco que he visto de ella, lo que critica es precisamente lo que no es más que una tomadura de pelo o que uno puede asumir como una tomadura de pelo, ¿no? El plátano pegado con cinta americana, cinta plateada en una pared, yo no lo veo como arte. ¿Qué quieres? Lo siento. Creo que el arte nace de las emociones y evoca emociones. El arte ese de instalaciones y de cosas estrambóticos no surge de la emocionalidad. Procede de un análisis intelectual y espera ser visto intelectualmente. No vas a sentir viendo eso el profundo golpe que puedes sentir viendo La Noche Estrellada de Van Gogh o viendo el techo de la Capilla Sistina o viendo la barca de la Medusa de Charicot, porque no nace de la emocionalidad, nace de una intelectualización que puede tener su validez, pero que a mí no me dice absolutamente nada. Los premios Ig Nobel son el reconocimiento a que existe el culto a la ignorancia, no, porque los premios son cosas que primero te hacen reír y luego te hacen pensar. A ver si nos da tiempo de ver lo de los premios Ig Nobel. ¿Conoces las ilustraciones de J.C. Leyendecker, el maestro de Norman Rockwell? No
Gracias por la nota. Vamos a apuntar a Leyendecker ahora mismo. En serio, porque así es como yo descubro cosas. Recuerden que una vez hablamos aquí con Javi Burgos, que es el hombre que está buscando las monomanías de Jericho por todo el mundo. Y ha encontrado ya 2 y parece que se acaba de encontrar otra, con lo cual creo que ya estarían completas. Javi Burgos es médico y se ha interesado por las monomanías, las pinturas de personas con problemas mentales que llamaban monomanías de Jericho. Y gracias a esta pasión que tiene Javi, yo me entero de la existencia de Jericho y luego veo sus cuadros y digo, pues este es un verdadero genio que no está tan reconocido por las miles de razones por las que acaban siendo reconocidos los artistas, ¿no? David del Castillo nos dice que la SEDA, por cierto, era la Confederación Española de Derechas Autónomas, que sí es cierto. ¿Qué opina de Pedro Salmerón? Me desconcierta que siendo muy de izquierdas carezca de autocrítica y le aplauda de todo al López Obrador. No, mira, no es de izquierdas, es un hombre que sirve a sus intereses cuando está en condiciones de hacerlo. Yo la mayoría de las veces que lo he visto no está en condiciones de hacer mucho más que acostarse a dormir. Pero hay una versión absolutamente no confirmada que transmito como un rumor, que es el que le escribe los libros a López Obrador, y de allí que siempre le den puestos y diga barbaridades y comente estupideces y sea despreciado y haya recibido además acusaciones gravísimas de parte de sus alumnas, y sin embargo siempre cae de pie, ¿no? No sé si es que tenga algo de gato o efectivamente es quien escribe los libros al López Obrador. Yo lo conozco, me odia y yo lo desprecio. Entonces es un buen intercambio. Mira, el padre de Eduardo Irigoyen Sivera, las brigadas internacionales. Aquí aprovecho para aclarar un error. Nunca estuvieron los mexicanos en las brigadas internacionales. Los mexicanos nunca participaron como brigadistas internacionales. Entraban como milicianos directamente a las milicias de la República. Esto es importante porque da una dimensión del papel y la consideración que se le tenía a México durante la Guerra Civil Española, gracias a Cárdenas, que me dio a mis profesores, a muchos de mis amigos entrañables hasta el día de hoy. El otro día vino a Gijón uno que hace 50 años no veía, y confirmé que a los 17 años queda fijada tu personalidad, porque es igualito que cuando teníamos 17 años, que ya lo he comentado, creo por así. ¿Qué opino de los masones? Yo opino que son una antiguaya, que fue interesante en su momento, y tengo todo un video sobre masonería que puedes consultar aquí en el canal. Acuérdense que en el canal, si ustedes entran a la página del canal, la lupa que está abajo a la derecha del título, no la que está hasta arriba, que es la de YouTube, sino la que está abajo del título a la derecha, en esa lupa puedes buscar el contenido del canal, y allí buscas masonería, te la vas a encontrar. Dice Carla Bullosa, como el estudiante en 2017 que en el Museo de Arte Moderno en San Francisco dejó sus gafas en el suelo y la gente pensó que era parte de la exhibición, se puso a tomar fotos. Sí, y están las señoras de la limpieza que han tirado en los últimos años 2 instalaciones de basura, y que soy fan de ellas, porque son gente que tiene verdaderamente un gusto artístico, que ve eso y se da cuenta que no es arte y considera que fue basura, y las han tirado. Ay, es que valía $250,000. No. Le pusiste el precio de $250,000, pero no valía $250,000. No finjas. Quiero hacer, al hilo de eso, y si me da tiempo, quiero hacer una nueva, inesperada, extraña historia de horror del libre mercado. No está el vídeo. Bueno, para cuando haga el segmento, yo pongo allí la entrada de historias de horror del libre mercado, que no sé dónde quedó el vídeo, lo moví sin querer, y entonces vamos a fingir que eso pasó, y entonces vamos a hablar de las cosas caras. No pagar impuestos. No, hombre, no, ¿cómo pagar impuestos? Es malísimo. ¿Por qué?
Porque mira, si a los empresarios que tienen mucho dinero les bajas los impuestos, ellos pueden invertir más y crear empleos y llevarnos a todos a un futuro luminoso, como lo hacían cuando no pagaban impuestos, cuando no había, los impuestos no se destinaban a programas sociales, sino a pagar las guerras de los reyes. Pero bueno, pues mire usted, para dimensionar este argumento que constantemente escucha uno salir de los labios de Juan Ramón Rayo y de La Calle y de Milei y de toda esta caterva, yo acudo a una mujer que es maravillosa, no me acuerdo cómo se llama, es Refashioned Hippie, la hippie remodelada en cuanto a moda. Refashioned Hippie es extraordinaria, es de lo mejor que hay en YouTube en este momento, no se la pierdan, búsquenla, allí se ve Refashioned Hippie, @RefashionedHippie, y tiene varias secciones como qué es esto, o dónde nos ponemos esto, o cuánto cuesta esto. Vamos a ver mucho de cuánto cuesta esto, es de esto, que son modas de la gente rica estúpida, que es una de sus mejores secciones. Lo hace casi todo en shorts, hace algunos vídeos, pero casi todos son shorts, o sea que duran 1 minuto. Es un genio la tía. Y gracias a ella conocí cosas como esta. Miren, esto no te están vendiendo ni el antifaz, ni el abrigo, nada. Es la bufanda. Solo la bufanda. Con un bonito precio de 2.250 euros de Balenciaga. Dimensionemos. El salario mínimo es creo que 1.100 euros actualmente. El salario mínimo interprofesional oficial y obligatorio en España es de unos 1.100 euros. Si trabajas 2 meses y un par de días, puedes comprar una bufanda. También puedes comprar este vestido, es un vestido, pero la parte de atrás de la cazadora o chamarra o chaqueta de cuero va por delante, pero luego ya lo demás va atrás. No solo es horroroso, y creo que nadie ha visto a nadie así en la calle, afortunadamente, sino que cuesta 6.900 euros. 6.900 euros, también una oferta de Balenciaga. Vamos subiendo. Esta preciosa túnica con un estampado de los que puedes encontrar millones en las tiendas normales y corrientes de tela, donde mi mamá a veces se hacía la ropa, también ella con patrones y todo. Esto antes se hacía, ahora yo creo que ya no se hace. 15.894 euros por esta túnica. El atuendo definitivo para la hora del martini en esta lujosa túnica donde las cuentas se le han cosido a mano. Ya se imaginarán ustedes cuánto cobraba la persona que hace esto a mano, Dice que está bordada a mano en seda 100% Charmeuse. Bueno, eso. 15.894. Es decir, si trabajas a salario mínimo en España todo el año, vales menos que esta túnica. No se ve el zapato, ¿verdad? La parte de abajo es chiquitos como que se ve, pero es que está tan blanco que el zapato se pierde en el fondo. Pero además también el fotógrafo es tonto y el que lo imprimió también. Pero son unos zapatos Raf Simons Solari que se hacen en Rusia, en KM20, que es una empresa para rusos ricos, solo por el precio de 36.800 euros. Y si vas al sitio, hay cosas más caras. No agarré lo primero que encontraba yo en estos sitios, además lo hice rápido hoy. Esta bolsa de la compra de Chanel no está en el sitio web, de Chanel ya, porque es usada. Pre-owned es que ha tenido un propietario previo. Una cesta bolsa de la compra XXL de 2014, de hace 10 años, ya es una antigüedad,
por el modesto precio de 141.922 euros. Y te la entregan en 6 días. Por 141.000 euros yo esperaría que alguien viniera corriendo a traérmela en cuando mucho 2 horas. Luego tenemos esta preciosidad, relojes de lujo de Estados Unidos, este sitio bien bonito, avisa que el envío es gratuito, o sea, es como Amazon Prime, tiene la ventaja de que no te cobran el envío de este bonito reloj Richard Mille RM5302 Tourbillon Zafiro por la modesta cantidad de $6.489.000. No euros, dólares. Un reloj de $6.849.000. Y cerramos con estos preciosos zapatos de tacón, stiletto, zapato de tacón, con diamantes de Debbie Wingham por la módica suma de $15.100.000. Miren, yo intenté hacer un ejercicio ahí raro. Si la bufanda de 2.250 es el 0,5%, o sea, la mitad del 1% de $450.000, quiere decir que si te puedes comprar esto, te puedes comprar 2 de estas, podrías pagar lo que vale una de estas de impuestos. Es el 5% de poco menos de $500.000 de euros. ¿Cuánto dinero te preocuparía que fuera el 1% de 15 millones, que son $150.000? Pero si puedes comprar unos zapatos de 15 millones, me estás diciendo que los 150.000 que te cobrarían de impuestos al 1%, con eso ya no vas a invertir en darle empleo a la ciudadanía. Ya no, tu fábrica ya no va a poder expandirse. Cuando para lo que lo usas los 15 millones es para esto. Y lloraría el señor empresario, que yo defiendo el derecho de la gente a poner empresas y a ganar dinero y a hacerse ricos si quieren, mientras no atropellen a nadie y paguen sus impuestos como deben y paguen su parte. Zapatos de 15 millones, relojes de 6 millones, o en serio, bufandas de $2.250, que es todo lo que podemos encontrar en este argumento de la derecha de no pagar impuestos bloquea la economía. Si es la economía de una diseñadora que te hace unos zapatos de ese precio porque les pega diamantes, no es precisamente la economía de todos los demás. Sí, me mata la risa, de verdad. Bueno, ¿qué me dicen? Una madrileña que admira tu buen hacer y muchas gracias, Sonia Aurora. No admires mi buen hacer, admira lo que compartimos, no la comunicación, o sea, el fondo y no la forma. Según tu criterio, ¿todas las religiones son sectas? No, porque las sectas destructivas tienen una caracterización sociológica y psicológica bien clara. Entonces, no todas las religiones son sectas, pero todas las religiones son despreciables, eso sí. Según la historia, muchas religiones son creadas por masones. No es cierto. Los masones no crearon ni una sola religión. Ni una. Es absurdo, es ridículo, es totalmente fantasioso y es uno de los cuentos de la Iglesia Católica. Pero el problema es, la masonería pretendía el libre pensamiento. ¿Y a quién no le gusta el libre pensamiento? A la Iglesia. Entonces la Iglesia y la derecha se han dedicado a contar historias sobre los masones absolutamente ridículas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas en el poder
fueron masones. ¿Por qué? Porque donde se podía hablar libremente eran las logias. No porque las logias ordenaran que se tomara el poder, sino porque si a ti te interesaba la política y derrocar al rey, el lugar donde podías conspirar era en una logia masónica. Pero no era porque los masones ordenaran que hicieras algo u otro. No es tan difícil de entender. Es como en el siglo XVIII, cuando se cierran las cafeterías porque la gente conspira en las cafeterías. Llega el café, se inventa la cafetería, que ya no es el bar, donde la gente está medio soplada todo el día, y en la cafetería se empieza a conspirar y empiezan a hacer revoluciones como la francesa y otras. Y entonces los reyes prohíben las cafeterías. Es que el café provoca, o los vendedores de café son los que fundan las religiones o crean las revoluciones. No, era el lugar donde se podía hacer. Dice, en Paraguay el gobierno va a quitar el derecho de estabilidad laboral absoluta, se adquiere a los 10 años, porque hay empresas que despiden a los trabajadores meses antes de los 10 años. Claro, si hacer trampa siempre saben cómo. No todos hacen trampa, cuidado, que era lo que se creía antes. Todos son unos desgraciados. No, hay gente buena en todos lados. Y hay hijos de puta en todos lados. Entonces, las empresas, muchas empresas saben cómo hacer trampa. Otros son como la actual heredera de la fortuna de Rockefeller, que está pidiendo que le impongan más impuestos, porque ¿qué hacen con el dinero? Multiplicarlo. Si tú le impones a Elon Musk un impuesto del 20% de lo que gane cada año, no le afecta para nada. O a Jeff Bezos. Y dices tú, entonces, ¿cómo es posible que no solo traten de eludir impuestos, sino que traten a sus trabajadores como lo hace Jeff Bezos en Amazon? Es de locos, es verdaderamente de locos, porque es cuando has perdido toda dimensión, ¿no? Si habrá personas que crean que los influencers tienen razón al afirmar que estos artículos de lujo son la máxima aspiración en la vida. Es que esos están tan lejos de la gente normal que dan risa. O sea, mira, hay cosas que te gustan. Una bonita chamarra, chaqueta o cazadora de cuero, a mí me parece que es buenísima idea. O chupa de cuero, como también se le llama por aquí. Me gustan. Pero si me dices, ¿comprarías una de 1,000? No. O sea, hago un ahorrito y compro una de 140, que ya es un lujo para mí. Pero no lo necesitas. Pero yo no estoy a favor de que la gente solo tenga lo que necesita. No. Vengan los lujos, y si puedes ganar mucho dinero y darte lujos, dátelos. Siempre y cuando no aplastes a nadie, pagues tus impuestos y no te dediques a financiar a mamarrachitos de tercera fila, a infanterías con pocos neurotransmisores, a que te defiendan diciendo que si pagas impuestos lo que vas a hacer es cerrar tus empresas, que son las que te dan el dinero para comprar esos zapatitos de 15 millones. No, lo que vas a hacer es comprarte unos zapatitos de 14 millones, que no es precisamente una tragedia económica. Con 6 millones montaría un taller y contrataría un equipo de relojeros que trabajaran un año para mí, pues sí, y seguro me sobraba, pues sí, claro. Hablé de España al principio y quiero hablar, y no tengo el letrero, pues se lo pondré después, porque no lo encuentro. Quiero hablar también de México. Miren, hace un tiempo, y esto sí, hace mucho tiempo pienso en esto, pero me lo evocó de manera muy clara el otro día. Estaba yo viendo una entrevista con The Warning. Sí soy fan, ¿qué pasa? Todo el mundo puede ser fan de alguien. Mejor de eso que de otros que yo conozco que son fans del Mayo Zambada o de la mamá del Chapo. Les preguntaba por qué su nombre estaba en inglés, siendo ustedes mexicanas. Y dices tú, ¿y por qué? No entiendo. O sea, el hecho de ser mexicano te lleva a hacerte un nombre en español. Pues claro, el español es el idioma de los españoles que llegaron a México, así es otra historia. Deberías usar un nombre en español, de ser posible muy relacionado con alguna tradición mexicana. Caifanes, que es de una película,
que es un grupo que no me gusta, o Real de 14, que es el grupo mexicano de rock que más me gusta junto a The Warning, que se refiere precisamente a un pueblo minero abandonado que fue muy importante en la época de la colonia en México, Real de 14. ¿Por qué no te puedes llamar Le Bon Vivant? Hay restaurantes que se llaman Le Bon Vivant en México y nadie les dice, no, te tienes que llamar La Chalupita. Pero la idea que me quedó es que México está atrapado en el tiempo. Está atrapado en muchas cosas en el pasado. Todas las ideas que tienes políticas, o muchas de las ideas políticas de López Obrador y de su círculo interior, digamos, son de los años 70. Tiene una visión geopolítica de los años 70. O sea, de política internacional, que ahora le llaman geopolítica porque mola mucho, aunque no saben qué quiere decir realmente geopolítica. Su visión de la política internacional, su visión de la ayudar a los pobres, etcétera, son muy de los años 70, muy del PRI además. Pero hay mucha gente, y uno lo ve también en los restaurantes mexicanos, que tienen que vender estereotipos aquí en España. ¿Qué es México? ¿Qué representa a México? La lucha libre. Sí, son espectáculos de acrobacia y de acróbatas muy buenos, que luego además absorbió totalmente Televisa, pero pues, así como un elemento cultural no tiene mucho, una cuestión estética, ¿vale? Los boleros, que ya nadie escribe, las rancheras, las norteñas, Frida Kahlo, la falsísima época de oro del cine nacional, el mariachi que se inventó en la época de oro del cine nacional, que antes era el conjunto de arpa grande de Tierra Caliente, donde no había ni guitarrón, ni trompetas, solo había violín, jarana y arpa grande. Que para eso yo estuve muchos años en el folclore, en la música folclórica. ¿Cuáles son las pintoras mexicanas después de Frida Kahlo? ¿Por qué no es un símbolo María Izquierdo o Remedios Varo? ¿Por qué nos quedamos en esa especie de pasado imaginario? Y luego me acordé, a mí me parece muy mal esto porque pues, grandes grupos de rock en México sí, pero luego siempre se acaban agarrando del mariachi, ¿no? En cuanto pueden, salvo cosas tan respetables como Real de 14, pero acaban usando temas de mariachi o usando directamente el rock and roll de aquel trío cuyo nombre no recuerdo. Y Armando, fíjate, el guitarrista de ese grupo había sido guitarrista en un cuarteto de música argentina en la peña folclórica donde yo cantaba. O haciéndole al Agustín Lara como Café Tacuba. Tampoco me gusta. Y luego me acordé que para el bicentenario de la independencia escribí una cosa que les quiero leer. Y esto fue, pues imagínense, ya fue en el 2010. No debería ser vigente. Díganme ustedes si es vigente hoy. Soy más que el mariachi y el bolero, más que 4 pintores contados y un traje de china poblana, más que la repetición ignorante de las piedras aztecas y mayas, más que la música efímera destinada a llenar de vacío todo el silencio, más que la admiración hipócrita al indígena sometido, más que un sombrero, una máscara de luchador, un lugar común repetido hasta las lágrimas, un ojo aferrado al retrovisor por miedo a lo que hay delante. Soy mucho más que un cine oficial y un poeta oficialísimo, mucho más que la artesanía domesticada y admirada mientras no pase de artesanía y las giras de un trío a Japón, más que paisajes asombrosos accidentalmente situados entre las fronteras de los míos, de los que se borra cuidadosamente al habitante con sus desesperaciones, sus sueños, sus 500 años de lo mismo y lo mismo, sus 200 años de no pudo ser y los 100 años de perdieron los buenos y no te lo han contado. No soy el que odia al extranjero, el que echa mano de la palabra malinche para su onanismo xenófobo y chauvinista. No soy como México no hay dos. No soy a mí las calaveras me pelan los dientes. Mi himno es el más bonito del mundo. Que digan que estoy dormido. No soy 4 refranes y un pintoresco día de muertos abandonado entre 364 sórdidos días de muertos y muertas de todas las edades.
No soy un mero espectador del México televisual para consumo ingenuo, diplomado en la reinvención de la realidad colectiva para mayor gloria de los únicos que tienen gloria. No soy la Virgen de Guadalupe y los ensotanados que la embotellan para consumo de la desesperanza, para el pretexto pederasta, para el asesinato y la demolición del país que les provoca comezón en los dedos. No soy Morelos y Villa. No, soy Morelos y Villa y mucho más. No soy sus huesos dudosos paseados en procesión hipócrita por quienes los odiaron siempre, sino la pulpa ácida de sus ideas. Soy los hombres y mujeres sin nombre y sin rostro que lucharon con ellos porque el mañana podía tener un poco más de sol para calentar un poco más abajo. Soy los que creyeron y no salen en los libros. Soy los que ni a tumba llegaron. Soy todos, no unos pocos. No me agoto en el elogio a nuestros colores desprovistos de malicia, en los poetas flagelantes que alcanzan la luz sirviendo al señor presidente y sus sirvientes, burócratas glorificados de verso de fin de semana y premios que certifican su vasallaje con etiqueta de precio. En los cortesanos que se declaran monopolio de cuanto se siente, se piensa, se desea, se sueña, se exige sobre estas tierras y aguas. No soy el puñadito de simplezas que me regalan en el 200 aniversario de la patria para que me admire el pasado glorioso que precede a un futuro huérfano de sueños. Soy el estruendo simultáneo de complejas culturas que no entiendo, de 56 lenguas indígenas y otras tantas de los que llegaron de todo el mundo a sumarse a ellas, de una historia abrupta y escarpada. Soy todos cuando quieren que sea nadie. No soy una bandera a la que se le rinde pleitesía, mientras lo que significa se va acumulando como lo que perdimos en el camino. Soy mexicano de todas partes, mexicano de todo el mundo, mexicano de todas las nacionalidades, mexicano de todos los idiomas, mexicano de todas las culturas, mexicano de todos los sueños, mexicano de todos los colores, mexicano de todos los sexos, mexicano de todo lo posible y no solo lo autorizado con el sello oficial, mexicano de todas las contradicciones, mexicano de todos los mexicanos y no de los pocos que han hecho de todos objeto de exhibición de museo avergonzado. Soy casi todo lo que ellos dicen que soy, pero también soy todo lo que ni siquiera se imaginan que puedo llegar a ser. Esto lo escribí hace 13 años. Usted, dígame, por favor, si todavía es válido. Dices que ya nadie escribe boleros mexicanos, con todo respeto. Hay muy famosos contemporáneos como Daniel Me Estás Matando, o Natalia Lafourcade, o Emiliano Buenfil y Pablo Hasél Rivera. Ah, pues mira, qué bonito. Entonces estamos haciendo boleros, qué bien. ¿Y? ¿No tenemos un género musical mexicano posterior a los boleros? Luego la gente cree, por ejemplo, que el bluegrass en Estados Unidos se remonta a cuando los vaqueros empezaron a matar indios. El bluegrass se inventa en los años 40. ¿Qué se inventa en los años 40 y 50 en México? Nada. ¿Cómo se fagocita la música mexicana y las posibilidades musicales mexicanas, por ejemplo, en los inicios del rock, por parte de Luis de Llano y su hijita Julisa y Televicentro, que era Televicentro en lo que se convirtió Televisa? ¿Qué hay después de los 40, 50, 60? Porque estamos en 2024 y uno oye y ve la representación de lo mexicano y ve lo mismo que veía yo cuando tenías 30 años, mano. Esto hace 40 casi. De veras me preocupa. Me preocupa porque esto lo mantienen tanto la derecha como la izquierda. Tanto los ricos como los pobres, tanto la industria musical como la industria del arte, la industria de la literatura. Yo ya abominaba de la literatura de la tierra cuando tenía 20 años y empecé a escribir ciencia ficción. Y te decían que no podías escribir ciencia ficción porque eras mexicano. Me lo dijeron muchas veces. Cuando me salí del folclore y me regresé al rock and roll, no te digo lo que me dijeron. Pero ya lo veía. Y se sigue dando hoy cuando le preguntas a un grupo como The Warning por qué se ponen un nombre en inglés. Y lo que ellos explican, pues mira, pues es que
oíamos la música en inglés, cantábamos en inglés, las bandas eran en inglés, pues era lógico. No fue una decisión estratégica. Y cuando estas, que ya no son niñas, son mujeres de 22 y 24 años, es decir, que ya tienen 11 años recorriendo los escenarios, te dicen, es que no eran decisiones estratégicas, era el juego de unas niñas que querían ser estrellas del rock. Pues no se les permite, porque si cantan en inglés está mal, porque si no se ponen el nombre en español está mal, porque si no se ajustan a una visión tan extremadamente estrecha que no deja respirar, están mal. Todos los mexicanos que no se afilian a eso. Y tienes a los cineastas mexicanos que han tenido éxito. Ay, pero ¿por qué hace Pinocho en lugar de hacer la historia de no sé, alguna historia azteca? Pues total, somos aztecas todos, ¿no? Somos los conquistadores de los malditos tlaxcaltecas. Ah, no, eso no hay que decirlo. No todos los indígenas son iguales, no. Por favor, de verdad es que me parece... Se llaman corridos tumbados, o sea, corridos. Eso es un género mexicano posterior, un género, el corrido, o sea, una variante del corrido. ¿Sabes a dónde se remonta el corrido mexicano? A los romances españoles. Es decir, el corrido llega a México junto con la guitarra en el siglo XVIII, probablemente por ahí, probablemente en el XVII. Y por eso los más antiguos corridos que tenemos son romances como el de Román Castillo, porque eran romances españoles en octosílabos. Rima ave. ¿En serio? ¿Qué diferencia hay entre el yoga y los ejercicios de fisioterapia? Pues ninguna, salvo que los ejercicios de fisioterapia están destinados precisamente a cuestiones de terapéutica. Y el yoga es una práctica general de flexibilidad y relajación. Es la misma diferencia que hay entre correr por deporte y correr de la policía. La fisioterapia tiene ejercicios destinados a resolver ciertos problemas terapéuticos, ciertos problemas del aparato musculoesquelético. Mira, precisamente ahora que volví al gimnasio, resulta que tengo un problema en este hombro. Mañana voy a ver al médico, mi médico de la sanidad pública, a decirle, oye, tengo esto, y me duele el hombro al hacer ciertos ejercicios, ¿qué hago? ¿Se puede hacer algo? ¿O ya el tiempo ya me pasó por encima? Pues no creo, porque ya esto me había pasado antes en el hombro izquierdo, y ahora está en el derecho. Entonces, pues a ver qué me dicen. Pero son dos cosas distintas. El yoga, la ventaja que tiene es que aunque tiene orígenes místicos, miles de años de práctica, o cientos de años de práctica al menos, han eliminado las poses que hacen más daño, ¿no? O que solo pueden hacer algunas. Respecto al video de la Guerra Cristera, ¿qué opina de lo que sucedió con los disturbios en Nicaragua en 2018? ¿Cree que tiene un parecido? No lo sé. No lo sé porque no tengo información de qué pasó en 2018 en Nicaragua. Para mí la decepción del sandinismo es enorme, porque otra vez, lo que hoy es Daniel Ortega no tiene nada que ver con lo que fue en el origen. Cualquiera de nosotros que hubiera sido joven en tiempos de Somoza habría acabado en el ejército sandinista de liberación nacional. ¿Por qué? Porque si no te mataban por miedo a que te convirtieras en guerrillero, y porque Somoza no tenía piedad alguna por su pueblo, por su gente. Eras vasallo y punto, estabas para obedecer y punto. Y los jóvenes como los jóvenes ya pensaban cosas avanzadas, se iban a ir de guerrilleros. Entonces antes que te fueras de guerrillero, te mataban. La lucha contra una tiranía tan brutal como la de la dinastía Somoza, que fueron tres Somozas, era prácticamente obligatoria, no veías otra salida. Hoy buscamos otras formas de resolver las cosas. Hoy tienes acceso a un cuerpo de legislación internacional y de organizaciones no gubernamentales que pueden presionar a los gobiernos para que bajen el tono y para promover la democracia. En aquel entonces no se podía. Entonces lo que fue el sandinismo era una esperanza, y una esperanza grande. Yo conozco mucha gente que se fue a alfabetizar al pueblo en Nicaragua, gente de la clase media mexicana que eran de izquierda,
Y se fueron con todo el buen corazón del mundo a tratar de levantar una Nicaragua nueva. José Nosero es un dictador peor que Somoza. Y era el líder, el máximo líder de aquel ejército que lo iba a hacer todo bien, ¿no? Que es absolutamente alucinante. Es absolutamente alucinante. No me da tiempo de dar los Ig Nobel, así que los Ig Nobel se van a quedar, pero sí voy a contar esto porque es interesante. Como ustedes saben, o si no saben, deberían saber, hay una organización que se llama Desocupa, que supuestamente saca ocupas, o sea, gente que hace ocupación de viviendas o de inmuebles que no les pertenecen y a los cuales no tienen derecho. La ocupación se utilizó como un método político, sobre todo ocupando edificios de gobierno o empresas, fábricas abandonadas, y lo utilizó también la izquierda que estorba. De hecho, en los centros ocupas, centros sociales ocupas, fue donde nació Podemos, el germen de Podemos, porque iba Pablo Iglesias a contar las historias a todos los centros ocupas, incluso uno que yo conocí aquí en Oviedo, que era la sede de la sanidad pública asturiana, pero que tomaron unos chicos de la izquierda que estorba, que luego fueron diputados muchos años de Podemos, y entonces impidieron que se vendiera para que tuviera recursos el gobierno asturiano para hacer cosas por la gente. Entonces tenía su centro social, donde ellos mandaban, ellos hacían todo. Entonces, pero hay raros casos, raros en cuanto a porcentaje, casos de gente que ocupa casas, viviendas de personas. Y hay un grupo de señores que son pues, entre nazis y matones, que desocupan viviendas y cobran por ello, es una empresa, etcétera, etcétera. Alguna vez hicieron esto, que era absolutamente ridículo, que era, tú a Marruecos desocupa a la Moncloa, viven ir los nazis a la Moncloa, y aquí está su líder, un señor que se hace llamar Dani Desocupa, Daniel Esteves. Yo lo único que hice fue avisarles al grupo Chumbawamba, que tengo relación con ellos, que estaba usando una de sus canciones. Chumbawamba son anarquistas. Entonces les cayeron 20 abogados a estos, los obligaron a borrar videos y demás, porque estaban usando, unos nazis usando un himno antinazi como que no, y explicaba Boff, el líder de Chumbawamba, que toda su música era antinazi y antifascista. Bueno, pero entonces este señor ha tenido una enorme cantidad de facilidades en la televisión española para presentarse, tratando de un poco lavar su imagen. Está estrechamente relacionado con Vox y con grupos nazis o criptonazis así. Pero ahora resulta que A3 Media, el grupo de televisión que en España tiene dos canales, la tercera y la sexta, va a denunciar a Daniel Esteve por el delito de amenazas y coacciones contra trabajadores de un programa llamado Equipo de Investigación. Equipo de Investigación es un grupo, es un programa que hace reportajes a fondo, y algunos de ellos excelentes, buen periodismo de fondo, lo que se llaman reportajes de fondo, que llevan a cabo una enorme cantidad de investigación, de trabajo de campo, de trabajo de entrevista a personas, de reconstrucción de realidades, para poder presentar una visión general de un tema cualquiera, un tema periodístico. En este caso, han decidido el programa Equipo de Investigación hacer un programa sobre Desocupa. ¿Qué es? ¿De dónde sale su gente? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? Si han hecho algo ilegal, si no han hecho nada ilegal. Han hecho denuncias excelentes en ese programa, que yo he tenido algunos también disgustos con periodismo que ya no está en periodismo. Pero el punto es que como están haciendo este reportaje sobre Desocupa, el señor Daniel Esteve, en unos vídeos que además ha compartido en sus redes sociales, ese es el nivel de impunidad que luego creen que tienen, ha asegurado que tiene nombres de directores, coordinadores y coordinadoras del programa. Os tengo, lo vamos a sacar todo con mucho cariño. Vosotros sacáis, yo saco, señaló Esteve. El dueño de la empresa de desocupación también ha afirmado que gracias a su CNI de seguidores, CNI es
la Fuerza de Inteligencia de España, la Mossad, el MI6, la CIA, la CNI. Gracias a su CNI de seguidores tiene direcciones, teléfonos e información sobre dónde llevan al colegio a sus hijos los trabajadores del programa Equipo de Investigación. Ante estos hechos, A3 ha anunciado que lo denunciará por amenazas. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Investigación ha condenado las declaraciones de Esteve. Las amenazas publicadas por Daniel Esteve, líder de Desocupa, contra los compañeros de equipo de investigación y los familiares de estos, son absolutamente intolerables, dice esta asociación de periodistas. Les mostramos todo nuestro apoyo y requerimos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Porque estos señores creen que tienen impunidad, que los señores acuden a la fuerza, acuden a la intimidación, porque así son. Y a ver si las empresas que les dieron tanto espacio en la televisión para difundirse, para promoverse, para poner cosas como esto, tú a Marruecos, refiriéndose al presidente de gobierno, legítimamente electo en España, Desocupa a la Moncloa, recapaciten sobre lo que están haciendo para fomentar una visión de derecha que es legítima hasta el punto en que empieza a mentir, a amenazar, a ejercer la violencia, a falsear la realidad y a fomentar el odio. Porque la libre expresión no protege el derecho a gritar fuego, fuego en un teatro lleno de gente. Y eso nunca hay que olvidarlo. El gran espacio que le han dado a los grupos de ultraderecha en España se va a acabar pagando. O deberíamos, o corremos el peligro de que se acabe pagando. Y lo que hay que hacer, por supuesto, es evitar que los medios se utilicen como formas de promover el odio, de fomentar la mentira y de trascender el derecho a la libre expresión para llevarlo al derecho a la libre mentira y al libre odio. Yo hice mi pequeño trabajo dentro de lo que yo podía, que es lo que más me gusta, es la música. Estos señores son quienes son. Y espero sinceramente que pronto se vean ante la ley. Y con eso y poco más voy a estar a punto de irme. ¿Qué me dicen? ¿Viste el tweet de Trump con la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿Ya hablaron de eso? No, lo vi. Bueno, no es un tweet porque lo hizo en su... Él tiene una especie de Twitter que hizo él. Cuando le echaron de Twitter, antes de que su cómplice Elon Musk comprara Twitter, que en parte lo compró por eso, para poder difundir las ideas neonazis y de ultraderecha, puso su Twitter personal Donald Trump, que es Truth Social, verdad social, o social verdad, y que es un fracaso desde el punto de vista económico, pero que luego en él ni sabe cómo se llama, le llama Trend Social y Truth Social. A ver, el señor está como está. Entonces, perdón, se me fue. Entonces, bueno, vi la publicación de Trump. Felicidades, María. Se le fue la onda. Yo no creo que esté consciente ni que sepa que es la Virgen de Guadalupe, ni qué papel juega en México, ni en la cultura mexicana, ni en la cultura extremeña, de donde viene. La imagen viene la llevan a México los extremeños, que no extremistas, españoles, los colonizadores y conquistadores y demás. Pero como era el día de Santa María, pues se quiso presentar como católico, porque verás, él dice que es muy cristiano, pero su mayor apoyo está en los cristianos evangélicos de ultraderecha de Estados Unidos, pero los cristianos evangélicos detestan la idea de los santos. Los santos, la existencia misma de los santos es uno de los temas que provocan la Reforma Protestante. Entonces, como este señor no tiene idea, soltó eso para ver si quedaba bien con los mexicanos, con los latinos, celebrando el Día de Santa María, sin saber ni siquiera que el Día de la Virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre. Bueno, dicen lo que sea porque da igual. El otro día fue absolutamente alucinante. Su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, que es el fondo de la fosa séptica de MAGA,
tratando de hablar de Taylor Swift, dijo que los estadounidenses no iban a permitir que una celebridad, un famosete, millonario, le dijera qué hacer. Y todo el mundo, menos él, inmediatamente pensó en famosete millonario, Donald Trump. 200,000 tweets a los 3 minutos de que salió eso en televisión en Estados Unidos. Todos los programas nocturnos de Estados Unidos ese día lo mencionaron. Estaba describiendo a su jefe, a su aliado, a su socio, que si fuera un poco inteligente se daría cuenta que con ese tío no va a ningún lado. Pero les da igual, porque cuando analizas el mundo MAGA, y creo que la semana pasada lo intentamos hacer un poco aquí, yo he visto entrevistas con gente que dice, sí, lo que dijo de que los haitianos comen perros y gatos, pues estuvo muy mal porque no es cierto. Y usted va a votar por el de todos modos, sí. Estamos en la cuerda floja. En la cuerda floja, nos guste o no. Este tiempo no es tan tranquilo como parece y pero tampoco es tan grave como algunos quieren vendernos. Y pues muchísimas gracias por todos. Hoy sí me acabé. Denuncias hechas por activistas latinos al gobierno tejano. No tengo idea, no estoy informado. Sé que el gobierno tejano ha estado limitando la posibilidad de que se registren para votar los latinos, y creo que hoy es el último día para registrarse para votar, así que pues no sé qué haya pasado, no sé qué vaya a pasar. Y les quedé de ver única y exclusivamente de todo lo que íbamos a hacer hoy, lo de la desaparición del INAI en México, el FECombucha, el doble timo de salud y los premios Ig Nobel de 2024, que están geniales algunos. Los vamos a ver la semana próxima. Nos vemos aquí la semana próxima en jueves. Nos vemos el miércoles con el nuevo tema, el nuevo video a fondo, que creo que esta vez va a traer bastante cola. Es otra de estas pseudoterapias psicológicas absolutamente delirantes. A lo largo, mañana sí voy a tratar de subir 2 o 3 partes de Ahora Música, que hemos estado yendo a bandas nuevas, y no tan nuevas, pero excelentes. Y nos vemos aquí el jueves próximo. Y entre tanto, como siempre, como hago todas las semanas, no sé si lo han hecho, pero deberían ponerse a hacerlo. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.